¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta del verano. Hoy es lunes 22 de agosto. Seguimos todavía en vacaciones, pero el Gobierno ha decidido adelantar una semana esa vuelta al curso político que va a estar profundamente marcado por esa convocatoria de elecciones municipales y autonómicas que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Por eso esta semana ya ha decidido el presidente del Gobierno arrancar esa agenda. Lo hacía hoy en Begís, visitando ese incendio, uno de los más potentes de las últimas semanas, y continuará a lo largo de la semana con esa convocatoria del Consejo de Ministros de mañana y con ese pleno para aprobar ese polémico plan de ahorro energético que está previsto para el jueves. Fuera de nuestras fronteras, nosotros hemos estado de vacaciones, pero en Ucrania continúa esa guerra, ese conflicto que muchos no prevían, pero que ya lleva más de 6 meses y que tiene pinta de seguir prolongándose en el tiempo. Y que, por cierto, podría adquirir un cariz diferente después del atentado en un coche con una bomba la pasada semana a la hija del que llaman el cerebro de Putin. Él se llama Alexandro Dugin, era la persona que se preveía que viajara en ese coche y que finalmente era conducido por su hija, la cual ha muerto, causando una gran conmoción en el país de Putin. Ella tiene 30 años, es una comentarista política muy conocida en el país y es hija del que llaman el ideólogo espiritual de esa guerra en Ucrania. Desde Rusia, muy conmocionados con la muerte de esta joven, ya han atribuido este crimen a Ucrania. Desde Ucrania lo desmienten, dicen que ellos no son un estado terrorista, pero como decimos, este atentado podría cambiar, podría encrudecer ese conflicto que, como decimos, se prolonga desde hace 6 meses. Y en Finlandia, cambiando radicalmente de asunto, rebajando esa tensión, tenemos que hablar de una polémica que se ha avivado en los últimos días debido a un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales de la primera ministra, ella se llama Sanna Marin, bailando en una fiesta privada, por cierto, con varias amigas. Ella tiene 36 años, es una de las primeras ministras más jóvenes de la Unión Europea y es habitual verla en contextos distendidos, como por ejemplo en festivales de música o en salidas nocturnas. Ahora, después de la difusión de estas imágenes, muchos están planteando si cargos de este calibre, como el de la primera ministra, deberían verse en este tipo de contextos. Tal ha sido la envergadura, la polémica que se ha generado con estas imágenes, que varios miembros de la oposición le han pedido a la primera ministra que se haga un test de drogas porque han sugerido que ella consumió drogas y se dedica al consumo de drogas. Volvemos ahora a España, tenemos que hablar de la inmigración ilegal. Ya saben que durante las últimas semanas nuestras costas han sido el escenario de un nuevo asalto y de una nueva llegada de inmigrantes ilegales. Es el caso de Canarias y de Ceuta y Melilla. En el caso de Canarias, las llegadas han aumentado un 25,8% respecto al año 2021 y en Ceuta y Melilla un 36,7%. Por cierto, que Pedro Sánchez estaba en las últimas semanas en La Palma y desmentía que el flujo inmigratorio hubiera crecido en las últimas semanas. Por cierto, que estas llegadas se han producido a una de las islas donde el presidente del Gobierno ha pasado sus vacaciones estivales. Hablamos de Lanzarote. Los agentes de inmigración que allí se encuentran sugieren que lo que puede estar detrás de esta llegada de inmigrantes es una mayor relajación deliberada, por cierto, de las autoridades argelinas. El reconocimiento de Sánchez de la marroquinidad del Sáhara Occidental no ha contribuido a frenar la entrada de inmigrantes irregulares en nuestro país. El chantaje de Mohamed VI a España y a Europa continúa, mientras alaba al gobierno de Sánchez por el cambio de postura. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, han accedido ilegalmente 18.147 personas. La mayoría de ellos han llegado a las Islas Canarias. 10.347 entradas frente a las 8.222 del año pasado, es decir, un 25,8% más. A pesar de los datos, Sánchez insiste en que la situación mejora. Si uno ve la comparativa a lo largo de este año respecto al año anterior, pues evidentemente creo que hay una senda descendente que tenemos que celebrar, porque eso significa que se está reforzando y se está trabajando bien con los países de tránsito, como está haciendo el Gobierno de España. Las autoridades marroquíes han relajado el control de la ruta que lleva al archipiélago y cada día llegan decenas de magrebíes a las islas. Marruecos podría cerrar el grifo e impedir estas travesías, pero no le interesa. En 2019, la llegada de inmigrantes ilegales fue 20 veces inferior a la de este año en las Islas Canarias. En las vallas de Ceuta y Melilla, el aumento, según Interior, es del 36,7%.
con 1.769 entradas irregulares. Marruecos aprieta las tuercas de cara al acuerdo que se hará efectivo próximamente, por el cual recibirá 500 millones de euros de la Unión Europea, 154 millones más que en el acuerdo anterior, para el control de las fronteras. De tal forma, Sánchez se ha convertido en el presidente de la inmigración ilegal, ya que con él en Moncloa han entrado cerca de 200.000 inmigrantes ilegales a nuestro país. Bueno, otro asunto que preocupa también al Gobierno es el tema de los incendios. Hasta uno de los más potentes de las últimas semanas, el incendio de Begís en la Comunidad Valenciana, se ha trasladado hoy el presidente del Gobierno. Lo ha hecho junto a Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana. Desde allí ha anunciado que el Gobierno va a declarar como zonas catastróficas todas aquellas localidades afectadas por los incendios, que han sido muchas, por cierto, durante las últimas semanas de verano. Por cierto, que el Gobierno tiene previsto aprobar este jueves un plan para reajustar, para reprogramar ese plan para luchar contra los incendios, ese programa para luchar contra los incendios con el que espera el Gobierno, lo ha dicho hoy Pedro Sánchez, contar con el apoyo del resto de los partidos políticos. El incendio de Begís en Castellón, no ha dejado de estar envuelto en la polémica, porque muchos habrán visto las imágenes de ese tren que pasaba envuelto en las llamas en una de las localidades afectadas y del que las autoridades no impidieron su paso. Por cierto, que también respecto a este incendio en Begís, en la Comunidad Valenciana, algunos de los alcaldes de las zonas limítrofes han acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana, desde el Gobierno se han lavado las manos, de tener responsabilidad por no haber previsto, por no haber limpiado la zona como pedían los alcaldes de estas localidades. El verano arrancó con fuertes incendios por todo el territorio nacional. Castilla y León, Galicia y Andalucía fueron las comunidades más castigadas. Ahora, poco menos de 2 semanas para que termine el verano, la situación sigue siendo la misma. España continúa ardiendo. La localidad que más preocupa es Begís, en la provincia de Castellón, y es que el fuego ha arrasado casi 20.000 hectáreas y ha obligado al desalojo de los vecinos de esta localidad. Sin embargo, la Generalidad Valenciana ha anunciado que finalmente el incendio está controlado y desde ayer por la noche los vecinos están regresando a sus casas. Ximo Puig, por su parte, ha querido recordar que el peligro aún continúa. La situación del incendio es una situación favorable. Queremos que se extreme la prudencia. A pesar de que ya todas las personas pueden volver a casa, no es un momento oportuno para transitar por estas carreteras que están aún en medio de trabajos intensos por parte de todos los bomberos. El incendio, a pesar de que está ya en proceso de estabilización, aún no se puede dar por estabilizados. Sin embargo, el que ha estado desaparecido ha sido él, Pedro Sánchez, hasta ahora, y es que el presidente ha puesto fin a sus vacaciones en Lanzarote y Begís es su primera parada, una visita cargada de polémica, y es que las investigaciones por el tren que fue atrapado por el fuego continúan. Adif acusa a Renfe y ellos lo hacen directamente al Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez, un cruce de acusaciones que no cesa y del que nadie se quiere hacer responsable. Mientras tanto, varios alcaldes valencianos denuncian que desde hace 3 meses pidieron limpiar de maleza las vías del tren, una vuelta a la rutina que se le va a hacer muy cuesta arriba a Sánchez. Bueno, y volvemos una vez más fuera de nuestras fronteras. Todos los ojos están ahora puestos en la situación que vive Nicaragua. Allí la Iglesia Católica lleva años siendo duramente perseguida por el régimen sandinista. Es una crisis que se remonta al año 2018, cuando las revueltas sociales hicieron que el régimen de Daniel Ortega pusiera los ojos en la Iglesia Católica, que actuó como mediadora y que protegió a parte de los opositores. Esta crisis se ha agudizado en las últimas horas al conocerse esta detención del primer obispo desde que Daniel Ortega gobierna allí en Nicaragua en el año 2007. Se llama Rolando Álvarez. Está ahora mismo en arresto domiciliario junto a otras 10 personas, esperando a que algún tipo de actuación permita otra vez ponerle en libertad. Lo cierto es que es el primer obispo, pero ya ha habido muchos sacerdotes, muchas incluso religiosas, que han sido apartadas de sus cargos y en muchos casos perseguidos por el régimen sandinista. A la espera de que el Papa se pronunciara sobre el tema, se lo llevaba pidiendo la comunidad cristiana de este país desde hace muchos días. Por fin lo ha hecho, lo hizo la semana pasada en ese rezo habitual del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Él se solidarizaba con la situación que está viviendo Nicaragua, pero no hacía una alusión explícita a esa detención del obispo Rolando Álvarez. Vamos a verlo. La represión avanza en la Nicaragua de Daniel Ortega. El gobierno comunista ya lleva años eliminando a la oposición, ilegaliza partidos políticos,
Encarcela a los candidatos presidenciales, censura a los medios de comunicación, cierra ONGs y ahora ataca a la Iglesia Católica. El Frente Sandinista acusa a la Iglesia nicaragüense de haber promovido las protestas contra su régimen que comenzaron en abril de 2018 y se prolongaron hasta principios de 2019. El dictador aplastó las protestas dejando 300 muertos. En los últimos meses, Ortega ha cerrado más de una decena de emisoras católicas. Ha expulsado del país a una veintena de misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta, ha bloqueado el acceso a los templos e incluso ha encarcelado a los sacerdotes. Todo ello mientras la comunidad internacional guarda silencio. Sin ir más lejos, la semana pasada la policía del régimen secuestró al obispo Rolando Álvarez, que siempre se mostró muy crítico con Ortega, tras mantenerle encerrado en su domicilio durante 15 días. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado. Junto al obispo, Ortega también secuestró y envió a Managua a otros 5 sacerdotes, a 2 seminaristas y a un cámara que se encontraba con el obispo cuando irrumpió la policía en la curia episcopal. El objetivo es que la Iglesia claudique ante el régimen y, a su vez, lo haga el pueblo. Bueno, una situación muy dura la que viven los católicos de Nicaragua, que se extiende a otras partes del mundo, como es el caso de Nigeria y de otros países en la que los cristianos son perseguidos por las autoridades. Para saber más sobre este tema, para resolver todas las cuestiones de un tema muy interesante y poco debatido en los medios de comunicación, tenemos al otro lado de la pantalla, ya nos está escuchando, a Álvaro Bombal, él es consultor y analista político. Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mira, a mí me gustaría profundizar un poco en de dónde remontarnos al inicio de esta persecución del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. El año 2018 fue el punto en el que estalló toda esta persecución, pero esta crisis se remonta hace décadas, ¿no es así? Sí, esta crisis se remonta prácticamente hace una veintena de años. Y el problema principal no reside en el hecho de la Iglesia, sino en el enfoque político que tiene el frente en cuestión. El problema no es en sí la Iglesia, el problema es que el frente la ha emprendido con la Iglesia por 2 motivos. Uno, porque por un lado se han convertido en lo que es la mayoría social y por otro lado y al mismo tiempo se han convertido en la voz del pueblo que intenta negociar con un régimen que uno es ilegal y 2, aparte de todo, encima es esto claramente inconstitucional e ilegítimo. Lo que pasa es que tienen la fuerza, es decir, tienen la policía, entonces el problema está ahí. El problema histórico viene dado exclusivamente porque la Iglesia siempre se posiciona con la gente y este régimen, que claramente es comunista, anticapitalista, anarquista y que únicamente busca su beneficio personal, lleva a cabo este tipo de prácticas y claro, pues entra en confrontación continua. Ese es el principal problema, que hay un enfoque muy distinto. Álvaro, parte de esta comunidad cristiana de Nicaragua llevaba semanas reclamando un pronunciamiento del Papa Francisco respecto a esta cuestión. ¿Por qué ha tardado tanto en pronunciarse? Bueno, yo la verdad es que no asesoro al Papa Francisco, así que no puedo decirle, pero sí es cierto que hay 2 temas que son importantes. Uno, el Papa Francisco no es una persona que sea abiertamente de derechas o de centro derecha, por lo tanto entendemos todos que puede haber cierto conflicto de intereses con respecto a algunas políticas que ha llevado a cabo el régimen, o si no, no se explica y si no tendría que explicar de una manera mucho más detallada su silencio. Y por otro lado, vosotros lo habéis dicho muy bien hace un momento, no han condenado en ningún momento las actuaciones contra la Iglesia en sentido estricto, al menos no todas. Y ese también es un problema serio porque el Papa no solo es el líder de la Iglesia Católica, también es el líder religioso, pero el jefe del Estado, de un Estado soberano como es Nicaragua, pero también en este caso el Estado del Vaticano. Entonces no puede ser
Entonces, es un problema serio que debe de atajarse también desde el punto de vista diplomático, y creo que esa es la vía. Precisamente entiendo que ese es el motivo por el cual se lleve a cabo previamente este intento de diálogo diplomático en el que ninguna de las partes se acusan de nada. Precisamente por esa parte diplomática te quería preguntar, Álvaro, ¿qué papel tiene Europa, un continente de profundas raíces cristianas, en este conflicto? Bien, pues lo que le pasa a Europa es que, por un lado, somos el núcleo principal y, sobre todo, el primero de todos en tener democracias consolidadas y que seguimos avanzando en ese proceso, pero tenemos que conseguir que la gente vea que efectivamente aquí la idea del colonialismo no existe. Pero sí que es necesario que nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestra manera de ver la democracia y cómo avanzamos se lleve a cabo de una manera claramente pública y publicitándolo con la gente. Es decir, cuando te vas a Nicaragua, lo que tienes que hacer son proyectos públicos en Nicaragua. Lo que no tienes que hacer es lo que hemos estado viendo. Es decir, lo que hemos hecho ahora, hasta la fecha de hoy, es únicamente foros especializados y, por otro lado, al mismo tiempo hemos exclusivamente tratado temas con gente que al final no lleva a cabo todas las propuestas, y eso al final redunda en que la sociedad, por un lado, no va a recuperarlas y, por otro lado, y aún más peligroso, las puede incluso rechazar. Entonces, todo esto, en sí mismo, Europa lo podía haber cambiado en el 11, habiéndose posicionado en contra de lo que había sucedido con la Corte Suprema, que sí que es cierto que la Corte Suprema en ese año señaló que el régimen actual tenía que no poder presentar como candidato a este señor. Tenía que haberlo ratificado también esto en la Asamblea Nacional, que es su parlamento, no lo hizo y no lo condenamos. Y eso es un grave error. Es decir, que no tenemos una apuesta clara en Nicaragua por la democracia. Y eso es un error tremendo. Pues Álvaro Bombal, consultor y analista político, muchísimas gracias. Nos quedamos con este mensaje, con esta llamada a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto en Nicaragua. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nosotros tenemos que volver ahora a España, momento de abrir esa mesa política para analizar todos los asuntos candentes en la política española, y saludar ya a los tertulianos que me acompañan en la mesa. Hugo Pereira, director adjunto al director de Periodista Digital. Buenas noches, Marina, Muy muchas buenas gracias. noches, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí trabajando, de vuelta en pleno verano, efectivamente. Pues ya somos dos. Y Marcos Ondarra, periodista de The Objective. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos que analizar ya el tema más candente de esta semana, que es esa votación, esa convalidación, mejor dicho, del decreto de ahorro energético que se votará el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Bueno, ¿qué van a hacer el resto de grupos parlamentarios que no sean el Gobierno? Pues hay bastantes dudas, porque incluso los propios socios de Pedro Sánchez, como es el caso del PNV y de Esquerra, no las tienen todas consigo para votar a favor. Desde el Partido Popular, ya lo ha dicho hoy su coordinador general, Elías Bendodo, ellos solos votarán a favor si el Partido Popular corrige lo que ellos llaman los asuntos frívolos de este decreto, el tema del aire acondicionado, el apagado de escaparates, ese tipo de asuntos, y si además abren un diálogo con las comunidades autónomas. Escuchamos al coordinador del Partido Popular. A lo mejor el gobierno querría sentarse con el PP, pero sus socios no se lo permiten, ni sentarse ni acordar. Estamos haciendo propuestas serias. Tienen 24 horas, mañana hay un Consejo de Ministros. Relean el documento, retiren las frivolidades, produzcan las apuestas serias. Transporte por carretera, la industria nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios? La capacidad de producción de las empresas, de las industrias.
Bueno, por cierto que desde el Partido Popular quieren que el Partido Socialista predique con el ejemplo. Por eso ya le han pedido a Sánchez que reduzca el uso del Falcon, lo cual ha dicho hoy Pilar Alegría, la portavoz del Partido Socialista, que no va a hacer, que no está entre los planes del Gobierno. Os pregunto, ¿cómo os parece que va a ser esa votación, esa convalidación del próximo jueves? ¿Cuál creéis que va a ser la postura del Partido Popular? Bueno, yo creo, evidentemente me voy a aventurar, ¿no? Yo creo que va a ser una abstención, la postura del Partido Popular. Desde luego va a ser una votación de infarto. Las cosas como son. El PNV, ERC, es decir, los socios de Pedro Sánchez, ya han dicho que están en desacuerdo con esa medida. Y, oye, yo estoy de acuerdo con el PNV en este caso, ¿no? El PNV dice que no podemos poner a la Erchancha con termómetros a ver qué establecimiento pues está en 24, 25, 22 grados, lo que sea. Es decir, que es imposible, uno, de vigilar, dos, es un desaguisado, pero yo no un desaguisado, digamos, la base de la ley, digamos, del decreto, ¿no? Sino es un desaguisado que no se haya hablado, que no se haya mantenido una conferencia de presidentes, es decir, con las comunidades autónomas, que son las que en última instancia van a ser las que apliquen esta medida. Y luego, evidentemente, que tiene muchos flecos. Por ejemplo, pérdidas. Lo estaban diciendo ya muchos establecimientos de la Comunidad de Madrid. Dicen, claro, apagar el escaparate es sinónimo de no tener ventas, es sinónimo de que la gente no entre, es sinónimo de que tengamos que cerrar el local. Está habiendo pérdidas. Segundo, claro, es una ley que en primer momento contravenía pues, la propia legislación laboral. O sea, es una ley que dicen muchos expertos en seguridad que puede incluso aumentar los casos de violencia y agresiones sexuales a las mujeres en las calles. Es decir, es una ley que, insisto, tiene muchos flecos. Pero aquí también yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que es increíble que tengamos un gobierno que solamente sepa gobernar a base de decreto. Que esta es una crítica que yo creo que no se está haciendo, es decir, se va a votar este jueves otro Real Decreto. Es decir, es que el Poder Legislativo ya no existe. O sea, el Poder Legislativo quedó como mero ratificador de las leyes que emanan del Poder Ejecutivo. Es decir, es que estamos en España al final gobernando de una forma verdaderamente, bueno, pues voy a decirlo así, claro, dictatorial en ese sentido. Es decir, cuando le sacamos al Poder Legislativo esa función de legislar, como su propio nombre indica, pues es que evidentemente aquí algo falla. No sé qué va a ocurrir, desde luego va a ser una votación de infarto. Yo creo que el PP, insisto, se va a abstener. Yo votaría sinceramente que no, y de verdad incido, no por el trasfondo de la ley, que hay ciertos establecimientos, centros comerciales que quizás bajar un poco el aire acondicionado pues esté bien. O sea, ahorrar energía tenemos que ahorrar, pero esto no lo digo yo, no lo dice el gobierno, lo dice la propia Unión Europea también, pero lo que no puede ser es una ley improvisada, una ley sin diálogo, una ley con muchos flecos que atar, una ley que contraviene incluso legislaciones anteriores como la laboral y una ley que no se ha hablado con nadie. Bueno, a quienes seguimos la actualidad política con cierta atención, yo creo que esta tesitura nos trae una sensación de déjà vu, ¿no? En el sentido de que tenemos a los socios separatistas del Gobierno en aparente discrepancia con el Gobierno de Pedro Sánchez, por cuanto son perfectamente conscientes de que quien no llora no mama. Por lo tanto, lo previsible, y lo hemos visto en numerosas ocasiones a lo largo de la legislatura, es que los socios separatistas estén criticando la medida, pero luego cuando lleguen a cambio ciertas contraprestaciones, ciertas cesiones, pues no tendrán ningún problema en apoyarla. Lo que me descoloca un poco más es la postura tibia del Partido Popular al respecto. Yo creo que deberían, como Hugo, creo que deberían votar que no, porque ellos arguyen que, claro, ¿no?, que es que no ha venido con diálogo con las comunidades autónomas. Claro. Ojalá fuera solo eso. Es que no ha venido con diálogo, en primer lugar, con los sectores afectados. Ha venido vía Real Decreto, sin ningún informe científico que avale la pertinencia de esas medidas. Y, en tercer lugar, lo único que hace esa batería de medidas es apelar a la frugalidad de los españoles, sin que precisamente el Gobierno de España esté dispuesto a hacer ningún gesto de frugalidad por su parte. Por lo tanto, a mí la tesitura me parece bastante clara, por cuanto ya la hemos visto en numerosas ocasiones a lo largo de la legislatura, y lo único que me descoloca es la postura del Partido Popular, que parece estar todavía internamente debatiendo qué va a votar con ese Real Decreto. Hay que recordar que fue de Isabel Díaz Ayuso, que aquí hay una contraposición, una discrepancia, digamos, entre el Partido Popular a nivel nacional y el Partido Popular a nivel de la Comunidad de Madrid, que fue el que llevó al Tribunal Constitucional pues, precisamente esta cuestión por, evidentemente, ir en contra de competencias que son del ámbito autonómico. Y vimos por primera vez incluso al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, digamos, apelando también a la Constitución en una pirueta cuando menos paradójica. Pero es que, claro, ¿qué ridicularía el Partido Popular apoyando ahora un Real Decreto o absteniéndose
estamos ante un Real Decreto que probablemente en un futuro pueda ser tumbado por el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿qué tipo de disparate estamos hablando? Yo entiendo que a los socios nacionalistas, por su respeto a la Constitución, les daría más bien igual, y por cuanto podrían obtener, como siempre, el PNV algunas nueces y Esquerra algunas cesiones del Gobierno de España, pues les conviene aprobar este Real Decreto. Bueno, respecto a estas diferentes sensibilidades dentro del Partido Popular, en una entrevista reciente a su líder, Alberto Núñez Feijóo, el líder popular ya ha dicho que ellos no van a recurrir al Tribunal Constitucional esta ley, porque esto le corresponde a las autonomías. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso sí que mantiene que las próximas semanas recurrirán esta norma ante el Tribunal Constitucional. Escuchamos a Feijóo. ¿Es compatible obligar a una comunidad autónoma a adoptar una serie de medidas sin previamente presentar un proceso de alegaciones? Por esto le corresponderá a las comunidades autónomas tomar la decisión, pero es que entendemos que no nos corresponde hacerlo. Aquí no hay... Aquí se puede, lo que entiendo que se discute es una invasión competencial autonómica. Bueno, pues veremos a ver si mañana el Consejo de Ministros efectivamente corrige algunas de esas medidas superficiales, frívolas de las que habla el Partido Popular, o si por el contrario, que es lo más previsible, pues sigue como está, y veremos a ver el jueves en qué consiste esa votación. Hombre, yo efectivamente creo que va a seguir como está, y veremos el jueves a ver si sale adelante o no en la votación de este decreto. Hay que decir que como es un decreto, como el jueves no salga adelante, se deroga automáticamente. Es decir, una derogación absoluta de este decreto si el jueves no sale. Yo creo que, insisto, el Partido Popular pues acabará absteniéndose para no generar más conflicto. Pero también es positivo, ¿no?, en ese sentido, que Feijóo pues, le haya dado carta blanca absoluta a Isabel Díaz Ayuso para que llevase al Constitucional. No sé si es positivo, yo creo que es muy paradigmático, cuando menos, ¿no? Porque el presidente del Partido Popular está muy cómodo en esa tesitura, en la que sus presidentes autonómicos, especialmente Isabel Díaz Ayuso, digamos que están siempre en primera línea con las cuestiones ideológicas, con las cuestiones más controvertidas, estando dispuestas a absorber la crítica por parte de la izquierda mediática, y él está pues, en esa política de supuesto consenso, tibia, mojándose y pisando la menor cantidad de charcos posibles para evitar esa crítica o para buscar la complacencia de una izquierda mediática que, por otro lado, nunca va a encontrar. Fíjate, Marcos, yo siempre digo lo mismo en ese sentido. Es decir, hay diferentes culturas políticas dentro de España. Y casan perfectamente dentro del Partido Popular. Te quiero decir que no, o sea, no me cabe ninguna duda que Alberto Núñez Feijóo está contento teniendo una figura como la de Isabel Díaz Ayuso. No, le está funcionando. O sea, creo que lo más recomendable para el PP es tener en cuenta que hay diferentes posiciones, diferentes culturas políticas en cada comunidad autónoma. No es lo mismo Madrid, la cultura política, el acercamiento, por tanto, de los ciudadanos a la política y a la ideología en Madrid, que en Galicia, que en País Vasco, que en Cataluña, que en Andalucía, etcétera. Con lo cual, no es que esté cómodo, sino es que realmente entiende que hay diferencias en España a nivel de cultura política y entiende que no es lo mismo Lo que ha entendido es que Isabel Díaz Ayuso es un activo político, que es lo que no entendió en su día Pablo Casado. Más que, bueno, su respeto a la diversidad territorial y demás, pues no lo pongo en entredicho, pero sobre todo lo que hay detrás es eso, que el presidente del Partido Popular sí que ha tomado nota de los errores que llevaron a Pablo Casado a la puerta de salida, y por lo pronto está dando una libertad a Isabel Díaz Ayuso que se ha visto especialmente visible en esta cuestión. Y Ayuso lo está haciendo muy bien, la verdad. Bueno, veremos a ver en qué queda este recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Madrid y en qué queda esa votación que tendrá lugar el próximo jueves. Por cierto que el jueves, esta no va a ser la única norma que se vote, también se va a votar esa ley de libertad sexual, que por cierto lleva 2 años y medio con idas y venidas, con desencuentros dentro del propio seno del Gobierno y con poco apoyo por parte de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial. Esta ley del solo sí es sí, ustedes la conocerán, hemos hablado mucho de ella en esta casa. Según, como decimos, el órgano de los jueces, contraviene esa presunción de inocencia, ataca esa presunción de inocencia porque invierte la carga de la prueba. Va a ser el hombre a partir de ahora el que tenga que probar que hubo consentimiento por parte de la mujer. Más cosas por parte de esta norma. Ya saben que elimina la figura del abuso sexual, la equipara a la de agresión, por lo tanto una persona que viole a una mujer tendrá la misma pena que otra que cometa un delito menor en el que no haya violencia. Y además, bueno, hay otra serie de disparates que les hemos contado aquí, que les hemos mencionado de esta ley, como es esa penalización del acoso callejero, como es esa incorporación de la ideología de género a las aulas y otra serie de cuestiones de sobra conocidas y que previsiblemente se aprobarán este jueves. A mí me gustaría preguntaros si vosotros sois partidarios, si vosotros suscribís esta postura del órgano de los jueces de que efectivamente acaba con esa presunción de inocencia esta ley de Irene Montero. Hombre, fíjate que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? En un momento en el que el Ejecutivo está tramitando una ley como la ley trans,
sí que tiene unas consecuencias especialmente perniciosas para el ordenamiento jurídico, pues la verdad es que no considero que esta sea una de las normas más aberrantes, incluso creo que es una norma puramente estética que no va a tener grandes repercusiones a nivel práctico. Claro. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial ya avisó de que el consentimiento ya está blindado en el Código Penal, y esa es la mayor medida que a priori pretendía traer esta norma, que por otro lado incluía un artículo que pedía combatir el proxenetismo no consentido, ¿no? Y ese se cayó durante la tramitación, se cayó porque no obtuvo el apoyo de los socios separatistas del Gobierno de España, y era así a priori el artículo o la medida que podía tener una aplicación, digamos, más directa sobre la vida de los españoles. Yo creo que se trata de una norma estética que no va a tener grandes repercusiones a nivel práctico, y además, bueno, que digamos que la presunción de inocencia hace tiempo ya que está cercenada en el caso del varón en España, por desgracia. Bueno, no es la ley del solo sí es sí, es la ley del solo sí es sí, porque hay que decirlo con entusiasmo, dice Irene Montero. Sí, sí. El Ministerio de Igualdad precisó exactamente cómo tiene que ser, incluso hasta el sí. No es un sí ahí seco, no tiene que ser un sí con entusiasmo, como decía el Ministerio de Igualdad. No, vamos a ver, a mí lo que más me preocupa es que a día de hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, por cierto, el Ministerio de Igualdad, el más desigual de todos, tan solo un 28% son hombres. Es decir, la igualdad en mi pueblo, no sé en el pueblo de Irene Montero, pero mi pueblo es 50% mujeres, 50% hombres, ¿no? Algo igual, algo igualdad, ¿o no? Pero desde luego el Ministerio de Igualdad es el más desigual de todos los ministerios. Dicho lo cual, me preocupa mucho más que a día de hoy no tengamos ese tuit de Irene Montero condenando, bueno, pues que supuestamente Mónica Oltra, sin ir más lejos, pues escondió esos abusos sexuales del que era su marido cuando se cometieron los hechos por aquel entonces, o que no haya ningún tuit de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad o del Gobierno en general, pues condenando los abusos sexuales de Armengol y de Baleares, ¿no? O que, en fin, no tengamos tantas otras cosas, tantas declaraciones en prensa, tuits, etcétera, de muchas cuestiones que, claro, que son ideológicas, afectan a la izquierda y que, por tanto, entonces no tienen consideración ninguna. Me preocupa mucho más también en que desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, pues en España se hayan incrementado las agresiones sexuales a las mujeres, se han incrementado, yo sí que lo digo, ¿no? Yo estoy a favor de ese término, de la violencia de género, se ha incrementado en España, insisto, desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, ¿no? Me preocupan muchas más esas cosas y es evidente, ¿no? Esto lo dicen los expertos, no digo yo, lo dicen todas aquellas personas que saben, que conocen las leyes, que evidentemente la presunción de inocencia del hombre, pues en este caso concreto, en esta ley, pues vamos, no existe la presunción de inocencia, que yo creo que debería de ser algo, bueno, pues que hay que apostar por la presunción de inocencia en todos los aspectos, en todas las leyes, y es luego en este caso, pues va en contra de esa presunción de inocencia, es evidente. Abundando además en todos estos datos que nos ha facilitado Hugo, cabe recordar que desde que gobierna el actual gobierno de Pedro Sánchez, España ha caído 10 puestos en el índice de países con mejor calidad de bienestar para las mujeres, ¿no? Esto fue un informe pergeñado por la Universidad de Georgetown, sí. Es decir, que el Ministerio de Igualdad pues, jamás ha estado a resolver los problemas de las mujeres, sino a crear falsos conflictos, a demonizar al varón y bueno, ya cuestiones ideológicas que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? A crear carteles contra la gordofobia, como el que veíamos. Sí, qué barbaridad eso, Dios mío. Sí, para eso están. Bueno, lo que está claro con la aprobación de esta ley, con la convalidación de otras muchas el jueves en el Congreso, con ese Consejo de Ministros de mañana, es que Pedro Sánchez empieza fuerte este curso, adelantando una semana, adelantándose al Partido Popular ese inicio del curso político, que como decíamos antes va a estar marcado por esa convocatoria de elecciones. ¿A qué creéis que se debe este movimiento del Partido Socialista? ¿Quiere adelantarse, forzar al Partido Popular también a adelantar su agenda y ganar así terreno a la oposición? Hombre, o sea, es que meterse en la cabeza de Pedro Sánchez, de lo que piensa Pedro Sánchez, de lo que piensa el Partido Socialista en general, es que es muy difícil, ¿no? Yo lo que sinceramente creo es que el Partido Socialista, es decir, cuanto más, y esto de verdad es una sesión gratuita de asesoramiento al PSOE, cuanto más tarde en convocar elecciones, en elecciones anticipadas, o si me sigue con ese planteamiento de convocarlas al final del año que viene o inicios del próximo año 2024, pues más votos va a perder. O sea, es que eso es evidente, porque la crisis se va a incrementar, o sea, no hay nadie en su sano juicio, ni un experto, ni tan siquiera el propio gobierno, ni nadie, que diga que la situación pues, va a mejorar después de este verano. La crisis se va a incrementar, estamos viendo datos muy negativos, ¿no? Inflación, la tasa de ahorro de las familias que cada día está en mínimos históricos, bueno, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Menos consumo, estamos viendo que el PIB per cápita en España pues, es el único país, España, en donde ha decrecido ese PIB per cápita, ¿no? De toda la Unión Europea, es decir, estamos viendo datos muy negativos, los datos de desempleo
desempleo, lo veíamos ya en el mes de julio, la EPA pues dice que ha sido el primer mes de julio de toda la historia democrática de España en donde el desempleo se ha incrementado, se va a incrementar todavía más ahora con esos fijos discontinuos, como decía en su momento Alberto Núñez Feijóo, y que le echó todo el mundo encima, ¿no? Efectivamente hay fijos discontinuos, en términos prácticos son parados, son personas desempleadas por desgracia. Hay 2,2 millones de niños actualmente en España en riesgo de pobreza, o sea, son datos muy negativos y que veremos a ver qué ocurre. Y por cierto, Pedro Sánchez empieza ahora el curso político, pero se va de vacaciones dentro de poco. Es decir, ya hay una gira por Iberoamérica, por Latinoamérica, pues convocada. Es decir, se terminan las vacaciones en la maleta, un mes de vacaciones, que ojalá tuviera yo, ojalá tuviéramos los que estamos aquí sentados un mes de vacaciones. Pero estuvo en la isla de La Palma. Bueno, claro, sí, es verdad, perdón, un día. Y ahora ya va de gira por toda Latinoamérica, ¿no? Para consolidar, parece, su liderazgo en la internacional, socialista, etc. Es el gobierno que tenemos. Yo creo que el PSOE de Pedro Sánchez ya ha renunciado a seguir gobernando España a partir de 2023. No creo que ya se quiera que esté en su cabeza una maniobra de adelantamiento de las elecciones generales, por cuanto ya solo les queda aferrarse a Moncloa durante año y medio, un año escaso. Y bueno, yo como me creo las informaciones de mis compañeros además de acreditada profesionalidad como Alberto Prieto, yo sí que creo que pasó por la cabeza de Pedro Sánchez una última remodelación de gobierno para intentar, digamos, insuflar un poco de vida a un ejecutivo que ya, digamos, que parece que se han dado cuenta ya que está muerto, y si acaso ha decidido dar marcha atrás, lo veremos mañana después del Consejo de Ministros, si acaso ha decidido dar marcha atrás es porque yo creo que no tiene banquillo. Es decir, ya se vio, por ejemplo, con la remodelación interna del Partido Socialista, cuando hubo de recurrir a personajes defenestrados como Pachi López, además viejas glorias, viejos prebostes del partido, y también porque daría una imagen de zozobra y de inestabilidad que solo beneficiaría a Alberto Núñez Feijóo. Es decir, que si acaso el PSOE ha renunciado a adelantar las elecciones y ha renunciado a remodelar su gobierno, yo creo que es la muestra más inequívoca de que ha renunciado también a gobernar España a partir de 2023. Bueno, uno de los asuntos que tiene sobre la mesa y que afecta también al Partido Popular el Gobierno es esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de los jueces lleva 3 años y medio en funciones y sin previsiones de que sea renovado las próximas semanas. Este asunto se ha convertido en un arma arrojadiza entre el partido de Gobierno y el principal partido de la oposición. Desde el Gobierno acusan al Partido Popular de no querer renovarlo porque les afecta directamente. La mayoría ahora de este órgano es conservador y les interesa mantenerlo en funciones, y desde el Partido Popular acusan ahora al Gobierno de presionarles mediante esa filtración de un documento en el que Pablo Casado habría llegado a un acuerdo del que el partido actual desconoce con el Gobierno para llevar a cabo esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Beatriz Dávila nos cuenta todos los detalles. El Gobierno y el PP se enredan de nuevo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comienzo del curso está a la vuelta de la esquina y la tensión entre ambos partidos se ha agravado con la incorporación del Tribunal Constitucional. 4 magistrados tienen su mandato caducado, tanto como el mismo Consejo, que va camino de cumplir casi 4 años en funciones. 2 magistrados serán elegidos por ley por el propio Ejecutivo y los otros 2 restantes por el Consejo. El Gobierno espera mantener su treta administrativa para que sean 2 magistrados progresistas los seleccionados. Una idea que choca con su compromiso sellado junto a sus socios de gobierno de Unidas Podemos y después vilipendiado de que el mismo Consejo no pudiera hacer nombramientos estando en funciones. Mientras los de Sánchez siguen empeñados en seguir haciéndose con el control completo de todas las instituciones, sobre todo judiciales, insisten de nuevo en acusar al líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, del bloqueo para la renovación del Poder Judicial. El 4 de diciembre de 2018 vencía el mandato del actual organismo presidido por Lesmes. Partido Socialista y Partido Popular habían llegado a un acuerdo para su renovación dividiéndose los cargos entre ambas formaciones. Y roto el primer acuerdo, el PP de Casado propuso que sus nombramientos fuesen realizados por los mismos jueces. Miembros de la anterior cúpula del Partido Popular insisten en que finalmente se llegó a un acuerdo para su renovación. Un diálogo establecido entre el exsecretario general del PP, García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que el equipo de Feijóo insiste en desconocer. Bueno, pues el siguiente paso dentro de este culebrón, el siguiente capítulo, es esa renovación del Tribunal Constitucional. Ya saben que 2 de los magistrados deben ser propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y los otros 2 por el Gobierno. Es esa estrategia que busca el Gobierno para imponer esa mayoría progresista en el Tribunal de Garantías. El 13 de septiembre calcula ese plazo para que el órgano presidido por Carlos Lesmes proponga a esos 2 magistrados, que no está claro que vayan a ser propuestos y que desbarataría
aprobaría así los planes del Ejecutivo. Respecto a este asunto del Tribunal Constitucional, según este documento filtrado por El País, me parece, ese acuerdo al que había llegado Pablo Casado y Pedro Sánchez, Félix Bolaños, dentro del gobierno de Pedro Sánchez, se supone que Pablo Casado y Teodoro García Egea apoyaban esa renovación del Tribunal Constitucional. Bueno, ese informe y esa actuación de la anterior cúpula del PP es una vergüenza de dimensiones estratosféricas, porque parece ser que ese acuerdo secreto entre Teodoro García Egea, Pablo Casado, la anterior cúpula, por tanto el PP y el Gobierno, pues se elaboró en el mismo día en el que salieron públicamente la anterior cúpula del PP a decir, bueno, nosotros queremos que sean los jueces los que elijan a los jueces y despolitizar todo y tal, y en ese mismo día, parece ser, insisto, fue cuando se firmó ese acuerdo secreto, ¿no? Es decir, una vergüenza de dimensiones estratosféricas que creo que es imposible de defender, o sea, es algo verdaderamente muy difícil de defender. Pero en cuanto al meollo de todo esto, o sea, tenemos que echar la vista atrás. ¿Cómo llegamos a esta situación? Transcurría el año 2018, ¿no? Y en ese año 2018 pues parecía que se iba a renovar, como siempre, ¿no? PP, PSOE, bueno, pues se iban a poner a renovar eso, y apareció un tuit, apareció un mensaje filtrado, creo que había sido por El Español, si no recuerdo mal, en el que Ignacio Cosidó, que era en aquel momento el portavoz popular en el Senado, pues decía que bueno, habían llegado a un acuerdo y que iban a intentar controlar la sala segunda, ¿no? Que recordar del TC y todo. Entonces, claro, la vergüenza para el PP fue mayúscula, que salió Pablo Casado desmintiendo todo ese mensaje y diciendo, no, el PP ahora se pone completamente en contra de que sea el Gobierno quien elija a los jueces y tienen que ser los jueces los que elijan a los jueces. Eso fue en el año 2018. Y bueno, venimos arrastrando todo ese mensaje de Pablo Casado de aquel entonces hasta los días de hoy, en donde pues no se llega a ningún acuerdo entre PP y PSOE. Pero, insisto, todo eso derivó de ese mensaje filtrado por El Español, que es el PP que es mentira, pero que a partir de ese momento cambió radicalmente el PP de opinión acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Claro, aquí entramos ya en a ver quién es más chulo, ¿no? Entre el Gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Casado, a ver quién es más chulo. Entonces el PSOE, de alguna forma, para intentar empujar al PP, ¿no? o influenciar el PP para que renovase el Consejo General del Poder Judicial, pues implementó una enmienda en el que prohibía durante un mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial, pues eso, digamos, dar nombres y por tanto eso permitir la renovación, entre otros, del TC. Claro, en ese momento el Gobierno, con esa maniobra de alguna forma para presionar al PP, no se dio cuenta que con esa enmienda imposibilitaba pues nombrar a esas dos personas, ¿no? Que les conviene para tener mayoría progresista en el TC, en el Tribunal Constitucional, y claro, ¿y ahora qué quiere hacer? Una contrarreforma de la reforma que en su momento llevó a cabo el Gobierno. Es decir, es algo verdaderamente inaudito, ¿no? Es decir, la reforma, que todo el mundo lo sepa, la reforma de la cual quieren contrarreformar ahora emanó del propio PSOE, del propio Gobierno, para vetar que fuera el propio Consejo del Poder Judicial los que, digamos, pudieran nombrar durante el Gobierno caducado pues esos dos nombres. Es decir, es una barbaridad lo que estamos viendo. Yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que o bien el PSOE acepta esa proposición del PP, ¿no? De que, bueno, os reformamos, ayudamos efectivamente a reformar el Consejo del Poder Judicial, pero siempre y cuando ustedes modifiquen luego la ley y posibiliten que sean los jueces los que elijan a los jueces. O aceptan eso desde el PSOE para reformar ya cuanto antes el Consejo del Poder Judicial, eso sí, una vez que ocurra eso, cambiar la ley, o si no, vamos a estar hasta el año 2050 sin renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las cosas como son. Si este diciembre se cumplirían ya 4 años. Sí, es una barbaridad. Del mismo modo que es vergonzosa e infame la postura de la anterior cúpula del Partido Popular, que predicaba una cosa en público y parece ser, al calor de las informaciones, que hacía otra cosa en privado, y es igualmente obscena y vergonzosa la postura de la actual cúpula del Partido Popular, haciéndola de Poncio Pilatos y diciendo que ellos desconocían completamente el contenido de aquel acuerdo, incluso que desconocían la propia existencia de aquel acuerdo. Es decir, esto no se lo cree nadie, y recuerda al argumentario de Carmen Calvo cuando decía que eso Pedro Sánchez lo dijo cuando era candidato, no cuando era presidente, ¿no? Esto no se lo cree absolutamente nadie. Y por una parte, yo creo que la renovación, al contrario de lo que comentáis vosotros, yo creo que la renovación sí que se va a producir próximamente, y que explica, por ejemplo, la tibieza de Alberto Núñez Feijóo a la hora de pronunciarse sobre el posible indulto a Griñán. Está siendo especialmente tibio. Bueno, llegó a decir incluso que él no quería ver a nadie en prisión, ¿no? Que no tenía ningún tipo de interés. Ningún tipo de interés. Bueno, pues a los corruptos conviene tenerlos, aunque sea por una mera cuestión de justicia, conviene tenerlos entre rejas. Yo creo que
nos podrían ahorrar este obsceno espectáculo en el que se van a volver a repartir los jueces, en el que van a volver vamos a volver a ver a los políticos nombrando jueces y demás. Ahí rápido aparcan sus desavenencias y desde luego, para lo que sí nos quedan muchos años es para equipararnos a los estándares de la Unión Europea, ¿no? Y reformar realmente la ley orgánica del Poder Judicial. Para eso sí que nos quedan muchos años, pero para que se repartan el Partido Popular y el Partido Socialista el Consejo General del Poder Judicial no creo que nos falte mucho. Yo creo que el PP cambió ya de visión en el sentido de que quiere que sean los jueces los que sean los jueces, lo ha dicho el PP de Pablo Casado, lo sigue diciendo Alberto Núñez Feijóo. Yo no soy del PP, es decir, yo no milito en el PP, yo no soy político del PP, yo no tengo la varita mágica, pero espero y deseo, que el PP pues siga con su línea, ¿no? Que no la cambie, porque realmente lo dice la propia Unión Europea, es decir, nos tiró de las orejas, le tiró concretamente al gobierno de Pedro Sánchez de las orejas, al Partido Popular, por politizar, claro, lo que le conviene es, digamos, que la tesitura se prolongue por cuanto existe una mayoría conservadora en el tribunal. Lo que no le conviene al PP, desde luego, es que el TC tenga una mayoría progresista. O sea, eso es lo que no le conviene desde luego. Es decir, lo que no le conviene es permitir a Pedro Sánchez de que ahora cambie la ideología del TC y pase de ser de una ideología conservadora a ser una ideología progresista, que es lo que busca en últimas instancias el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Para poder controlar el TC. Entonces, eso desde luego es desde luego lo que no le conviene al Partido Popular en estos momentos. Dicho lo cual, espero y deseo y confío, espero que luego no me traiga a comer las palabras, ¿no? Que Feijóo, porque sería muy difícil venderlo luego a la opinión pública, pues que Feijóo no cambie de opinión y diga, pues no lo repartimos. No, o sea, la posición del PP es clara y es que los jueces sean los que elijan a los jueces, que es la misma posición, por cierto, que mantiene la Unión Europea, que nos haya, como decía antes, tirado a las orejas por esa politización tan absoluta que tenemos en la cúpula judicial, en el órgano rector de los jueces. Bueno, este y otros asuntos son los que quedan pendientes en este curso político, un curso que decimos va a estar muy marcado por esa convocatoria de elecciones autonómicas y municipales el próximo mayo. Tenemos unas elecciones generales no tan lejos y con cuentagotas van saliendo encuestas que pronostican cómo podría ser ese escenario. Según una encuesta que publica hoy el diario.es, la firma Simple Lógica, el Partido Popular, el partido de Núñez Feijóo, seguiría a la cabeza. Lo haría por una ventaja de 5 puntos respecto al PSOE, pero caería respecto a la misma encuesta publicada en julio. Lo haría unas décimas respecto a las últimas encuestas. Vox, por su parte, se mantendría la misma línea y Unidas Podemos pues perdería parte de sus votantes que se irían al Partido Socialista. En el caso de Ciudadanos mantendría ese hundimiento, ese debacle. Y por cierto, hilándolo con este tema, hablando del Partido Naranja, me gustaría hablar de Ignacio Aguado. Él fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid, vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Partido Naranja aquí en Madrid. Hoy ha anunciado que deja la formación, que retira su carné de la formación naranja porque dice que no está de acuerdo con el hecho de que Inés Arrimadas no haya dimitido y no haya convocado ese congreso extraordinario para refundar el partido. No sé si vosotros el partido de Inés Arrimadas, que por cierto da una entrevista esta semana en el diario El Mundo, decía que ella su prioridad en estos momentos es la conciliación, no es el futuro de Ciudadanos. No sé si le veis algún tipo de posibilidad de cara a los próximos comicios. Yo lo que veo es que, digamos, la prioridad de Inés Arrimadas es mantener esos más de 10.000 pavos que gana cada mes. Es decir, esa es la prioridad de Inés Arrimadas, es decir, mantener su escaño en el Congreso, su posición de líder del Partido Ciudadanos, que ¿Ciudadanos qué es? Ya nadie conoce qué es Ciudadanos, ¿no? Ya no existe, podemos decir, y esa es su posición, es mantener los 10.000 pavos al mes. Es decir, es que lo más fácil sería en política dimitir. No, eso es lo más difícil. O sea, dejar tu cargo, dejar los privilegios, dejar la pasta que ganas, dejar el Congreso. O sea, lo más difícil en esas Arrimadas no es eso, no es dimitir. O sea, lo más fácil no es dimitir, eso es lo más difícil. Lo que más les cuesta a los políticos, dimitir. Por cierto, hay políticos que por llegar tarde al Congreso un día han dimitido ahí por Europa. O sea, aquí en España, vamos, no dimite ni el tato. Yo creo que el problema de Ciudadanos es Inés Arrimadas. O sea, y lo dice mucha gente de Ciudadanos. O sea, mucha gente que cuando fue esa crisis de Ciudadanos hace unas semanas, pues me contactó y me dijo, oye, mira, es que sería incomprensible
que Inés Arrimadas no dimitiese. Bueno, pues ahí se aferró a su puesto, a su cargo, en ese congreso que tuvo hace poco, en esa reunión que tuvo hace poco la cúpula de Ciudadanos, y es incomprensible. Por cierto, Ciudadanos es el partido ahora mismo más opaco, mucho más que el PSOE. Mira que el PSOE ya es opaco, el gobierno ya es opaco, pero es que Ciudadanos, de verdad, para los periodistas es un partido súper opaco. O sea, es imposible acceder a ningún tipo de información de Ciudadanos, y han convertido eso en el chiringuito de Inés Arrimadas y Company. Ciudadanos, es lo que es ahora mismo, por desgracia. Yo creo, al calor de esta información y parafraseando a Chesterton, que podría decirse que el periodismo consiste en contar que Ignacio Aguado ha dejado Ciudadanos a gente que no sabía que Ignacio Aguado seguía en Ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que a la gente ya no le importa absolutamente nada de Ignacio Aguado, le importa aún menos lo que suceda con Ciudadanos, que con toda probabilidad seguirá con esa inercia de desmembramiento que está sufriendo a nivel autonómico y desaparecerá en los próximos comicios. Si acaso hay algo resaltable en esa encuesta, es que el Partido Popular parece haber comprendido que en España, como en Estados Unidos sucedía, es la economía, estúpido, ¿no? Es decir, que lo único que ha necesitado hacer ha sido dejarse de pugnas internas absurdas, apretar filas y ver cómo el Partido Socialista, por su gestión principalmente económica, se despeña por el barranco por el barranco de las encuestas, y no ha necesitado más que eso, no ha necesitado más que una presidencia sensata y poco dada a entrar en debates de calado de Alberto Núñez Feijóo para pasar a encabezar las encuestas, que es algo que, por otro lado, Pablo Casado ya hacía en enero de 2022, antes de iniciar esa pugna fratricida y absurda con Isabel Díaz Ayuso. Es decir, aquí el Partido Popular... Él no encabezaba las encuestas. ¿Perdón? El Partido Popular no encabezaba las encuestas. A principios de año, sí. Llegó a encabezar varias encuestas. Al menos alguna de sociométrica para el español. La del CIS no, es que no. El CIS ya ha pasado incluso a colocar al Partido Popular. Hasta el diario.es, les lo veíamos ahora. Hasta el diario.es. Que esa encuesta en algunas encuestas, yo por entonces trabajaba todavía en español, alguna confeccionada por Sociométrica en enero o febrero de 2022, ya daban al Partido Popular de Pablo Casado, antes de que comenzara esa guerra que comenzó creo que a mediados de febrero con Isabel Díaz Ayuso, ya lo daban por ganador. Es decir, que al calor de la crisis económica tan grave que están sufriendo los ciudadanos españoles y que van a sufrir aún con más agudeza en los próximos meses, al Partido Popular no le cabe más que sentarse a la silla y ver cómo todo se va desmembrando, ¿no? En este futuro político no sé qué papel le auguráis a Vox, después de ese batacazo en Andalucía, en la salida de una de sus principales espadas, de Macarena Olona. Parece que después de, como decimos, de ese batacazo, ha vuelto a resurgir un poquito en las encuestas. Sí, yo creo que parece que Vox, el techo electoral de Vox oscila en torno a ese 15%, ¿no? Entonces, lo máximo a lo que pueden aspirar es a revalidarlo, a quedarse entre los 50 y los 60 escaños y, por supuesto, a intentar entrar en un futuro en un gobierno de coalición con el Partido Popular. A mí no me cabe dudas al respecto de que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo después de los comicios nacionales será la de ofrecer un pacto de Estado al Partido Socialista, y cuando futuriblemente y previsiblemente los socialistas lo rechacen, entonces sí poder pactar con Vox sin que la izquierda pueda azuzar entonces el fantasma de la ultraderecha y demás, por cuanto habrían tenido la posibilidad de frenarlo, ¿no? Es decir, que a Vox lo único que le queda es esa posibilidad. Y luego, de todos modos, no significa que Alberto Núñez Feijóo fuera a dar entrada a los de Abascal Moncloa. Podría ser un pacto como el pacto que tuvieron en la Comunidad de Madrid y demás. Eso dependerá al final de los resultados que obtenga Vox y de la capacidad de presión que tenga para poder entrar o no en el gobierno. Lo que es evidente es que Vox ha mejorado en las encuestas, mínimamente, o sea, casi una décima, ¿no? Ha mejorado en las encuestas, es decir, se está resurgiendo después de ese batacazo, uno de las elecciones que realmente ha mejorado, ¿no? Pero ha mejorado mucho menos de lo que esperaban que iban a mejorar en Andalucía. Y luego, sobre todo, ha sido un batacazo lo reciente de Olona, que se ha ido, que ahora veremos si vuelve o no. Están diciendo ahí los pasillos de Vox y los periodistas que puede volver a entrar en Vox. Veremos si entra o no de nuevo. Pero vamos, han sido dos palos gordos para Vox en los últimos días. Lo bueno que tiene Vox es que tiene un electorado muy fiel. O sea, de hecho, hay que destacar que el PP, como mucha gente decía, no tiene caladero en Vox. Es decir, no va a haber gente de Vox que esté votando a Vox y que de forma masiva vote ahora al Partido Popular de Feijóo. Donde tiene caladero de votos Feijóo es en el PSOE. O sea, el partido político que más le está robando votos al PSOE no es ni Podemos, no es ni más Madrid, ni más País o como se llame, sino es el Partido Popular. O sea, casi 400.000 votos, según la encuesta que veíamos antes del diario.es, casi 400.000 votos van a ir a parar, que tenía Pedro Sánchez, van a ir a parar ahora a Alberto Núñez Feijóo. O sea, es un caladero importante el de los votantes socialistas moderados, podemos decir, pues los que vayan a votar a Feijóo. Con lo cual, como decía, Vox tiene, yo creo que un núcleo de votantes muy fieles,
O sea, no creo que le ocurra, por ejemplo, como le ocurrió a Podemos, que está en caída libre desde esa efervescencia, ¿no? Que en su momento, que Pablo Iglesias incluso hasta lideraba la intención de voto, recordemos, y hace muchos años. Pues yo creo que eso no le va a ocurrir a Vox, que siempre se mantendrá en ese número de votantes, como bien decía antes Marco, y veremos a ver qué ocurre, ¿no? Insisto, parece que se está mejorando, pero va a estar ahí, yo creo que Vox en ese número de votos, ¿no? Que ya tiene. Bueno, pues muy interesante este análisis de la actualidad política. Seguimos con este y con más otros temas a la vuelta de publicidad. Volvemos en unos segundos, no se muevan. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Hablábamos de esas previsiones de cara a unas elecciones generales y de cómo el Partido Socialista seguiría por detrás del Partido Popular. Un asunto que podría perjudicar a la credibilidad del socialismo es ese posible indulto a José Antonio Griñán, ya saben, condenado por el Tribunal Supremo a 6 años de prisión por el caso de los ERE y cuya familia ya ha anunciado que va a pedir el indulto parcial. Ellos alegan motivos de salud, alegan la edad del que fuera presidente de la Junta de Andalucía y también la que dicen fue una impecable gestión pública durante muchos años de José Antonio Griñán. Por la parte del socialismo, bueno, pues el presidente Zapatero, también Felipe González, ya han anunciado que son partidarios de conceder la medida de gracia parcial a Griñán e incluso José Luis Rodríguez Zapatero se habría trasladado este verano a Lanzarote para empezar a cocinar, según apuntan algunas informaciones, ese indulto para Griñán. Nos lo cuenta todo Gloria Sacristán, tiene todos los detalles sobre este asunto. Gloria. Pues sí, Marina, tras la polémica por el caso ERE, el PSOE asegura que Chávez y Griñán son inocentes. Su número 3, Santos Cerdán, dice que están pagando inocentes por pecadores y que la corrupción de España se llama Partido Popular. Unas palabras que llegan después de conocerse que la mujer y el hijo de Griñán van a solicitar al Gobierno esa medida de gracia y la petición que contará con el apoyo de los expresidentes Felipe González y Zapatero. Un apoyo de parte de Sánchez a los expresidentes que no se comprende muy bien si nos remontamos a 2016. Sánchez aseguraba por aquel entonces que una de sus iniciativas parlamentarias exigiría la prohibición de los indultos para los delitos relacionados con la corrupción y mientras que Chávez y Griñán pretenden salir ilesos, Jaume Matas, expresidente de las Islas Baleares por el Partido Popular, entró en prisión durante 9 meses por la contratación irregular de un articulista para la redacción de sus discursos, suceso que conocemos como caso Palma Arena, un claro ejemplo que muestra una vez más la doble cara del gobierno de Sánchez al que ya estamos más que acostumbrados. Pues muchas gracias, Gloria. Bueno, este asunto lo cierto es que a los periodistas nos tiene intrigados si finalmente el Partido Socialista acabara concediendo la medida de gracia a Griñán. Aquí lo hablábamos en la mesa mientras escuchábamos a Gloria. ¿Cuáles son vuestras opiniones al respecto? ¿Habrá o no habrá indulto? Decía Gloria que este caso evidencia la doble cara del Gobierno, ¿no? Yo creo que lo que ha venido a poner encima de la mesa es el absoluto rodillo mediático de la izquierda. Estamos hablando de un hombre condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación en el mayor caso de corrupción que se ha conocido en la historia democrática española. Y tenemos a miembros no solo del Partido Socialista, sino que se sientan en el Consejo de Gobierno defendiendo sin rubor su indulto. Vamos, y aquí a 2 semanas, si continúan además con el apoyo mediático de Prisa y demás, estaremos debatiendo su canonización, supongo, porque es ya lo siguiente, es el siguiente paso. Es tal el rodillo mediático de la izquierda que tenemos al líder de la oposición, supuesto líder de la oposición, diciendo, como comentábamos antes, que él no tiene ningún interés en que un corrupto acreditado, condenado ya a 6 años de prisión, como Griñán, que no tiene ningún interés en que entre en prisión. Pues bueno, los españoles sí, pero por una mera cuestión de justicia, que es que da igual cuál es el interés del presidente del Partido Popular, pero tendría que estar, evidentemente, haciendo la labor de oposición, por cuanto tuvimos en su día a un Partido Socialista que hizo una moción de censura por un caso de corrupción también que afectó al Partido Popular. Es que la política precisa de esto, y precisa de que a los corruptos se les trate como tal. No sé qué intereses puede tener Alberto Núñez Feijóo en que... Yo lo apuntaba, claro, está detrás de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces tampoco puede hacer demasiada sangre. Vamos, es la única tesis que Alberto Núñez Feijóo explicaría esta tibieza.
Alberto Núñez Feijóo dijo efectivamente que era el mayor caso de corrupción de la historia democrática de España, eso lo dijo Alberto Núñez Feijóo, y es cierto, o sea, estamos ante el mayor caso en términos de cuantía de dinero malversado, pero también de red, ¿no? de corrupción, etcétera. Estamos ante el mayor caso de España de corrupción y también estamos ante el mayor caso de Europa. O sea, la red que ha generado los ERE Andalucía, el dinero, esos 700 casi millones de euros, pues es el mayor caso de corrupción de Europa. O sea, no solamente de España, de Europa. O sea, Bárcenas, Gürtel y todos los casos de corrupción del PP se suman y yo no os voy a defender, por supuesto, es la corrupción es siempre corrupción, venga de derecha, de izquierda o de medio pensionista, pero es que son calderilla. O sea, todos los casos de corrupción del PP se suman y son calderilla en comparación con los casos, con los ERE de Andalucía. Dicho lo cual, bueno, pues lo que hay que ver, o sea, yo creo efectivamente que se va a dar ese indulto y a mí lo que parece una auténtica vergüenza es que estando ante el mayor caso de corrupción de España, de Europa, como decíamos, o como bien decía Marcos, pues que tengamos personas en el gobierno, o sea, ya no personas afines al PSOE, Zapatero, etc., en el gobierno defendiendo este caso de corrupción y diciendo, no, es que no se han llevado nada a casa. Mira, vamos a ver, aquí hay 700 casi millones de euros que han acabado en un sitio, en un lugar en donde no tenían que haber acabado. O sea, y realmente acabaron, uno, en trabajadores de forma arbitraria, mediante, que se le asignó una cuantía económica mediante un procedimiento ilegal. Segundo, hay unas empresas aseguradoras, empresas intermedias que se han lucrado, que se han forrado con ese dinero público, con ese dinero del contribuyente, que no tendrían que haberlo recibido de la forma en la que lo recibieron. Y luego ya está, vamos, la tercera pata de este asunto, y son las empresas, las personas, las aseguradoras, que han recibido de forma completamente arbitraria, o sea, sin justificación alguna, pasta. Entonces, desde luego, insisto, hay una malversación como la copa de un pino, tendremos que esperar a esa sentencia definitiva que va a salir en el mes de septiembre para conocer todos los detalles de los casos de los ERE de Andalucía. De momento tenemos una sentencia adelantada, pero que dice claramente eso, que se ha malversado dinero, que se han malversado casi 700 millones de euros, insisto, millones de euros que han acabado en donde tenían que acabar. Y concluyo, aquí, seguramente que ustedes no lo vean, pues es el artículo 8.1 del Código Ético del Partido Socialista, que dice: los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a la corrupción. A mí ya me la refanfinfla lo que diga o no Pedro Sánchez, porque es un tío que es un mentiroso compulsivo, como lo ha demostrado ser desde antes ya de que llegase a ser presidente, lo siguió demostrando mientras era presidente y lo va a seguir demostrando siempre. A mí lo que diga Pedro Sánchez, los tuits, lo que haya dicho, ya me la refanfinfla porque es un tío que es un mentiroso compulsivo. Pero al menos que Pedro Sánchez, que el PSOE se comprometa a respetar su propio código ético. Bueno, pero o sea, que respeten su código ético. El código ético del PSOE es el código ético de Groucho Marx, ¿no? O sea, que tampoco hay que darle demasiada credibilidad. Yo creo que este caso además evidencia, si se me permite la expresión, es que van a calzón quitado. Es decir, antes comentamos que el PSOE ha renunciado ya a gobernar a partir de 2023 y yo creo que este caso es paradigmático en este sentido. Lo que van a intentar en lo sucesivo es aprovechar el año que resta de legislatura para aprobar todas las leyes ideológicas que tienen pendientes y sobre todo para intentar beneficiar a los suyos en la medida de lo posible. Y este es un caso, vamos, claro y cristalino. Para que luego llegue el Partido Popular y le tumbe todas las leyes que decían aprobar. Bueno, por lo pronto se ha comprometido el señor Feijóo a hacerlo con la ley trans, la ley de memoria democrática, y había una tercera ley que se ha comprometido recientemente esta semana en una entrevista concedida no sé si al diario El Mundo o al diario El País, pero se ha comprometido a derogar 3 normas. Veremos en qué queda, ¿no? Porque ya los españoles y los periodistas ante las palabras de los políticos pues confiamos más bien poco. Y sobre todo la experiencia previa del Partido Popular en los gobiernos pues no plantea un panorama muy halagüeño al respecto. Bueno, si tiene un mínimo interés Pedro Sánchez en seguir batallando por ese poder, digo yo que tendrá en cuenta pues, las consecuencias electorales que puede tener ese indulto a Griñán, ¿no? Sí, y perdón, era también la ley educativa, la tercera que se ha comprometido a derogar. Hombre, yo creo que las consecuencias electorales van a ser claves y le dan, bueno, pues baza a la derecha, a Partido Popular, a Vox, pues para poder criticar lo que absolutamente es que es algo ilógico, que es indefendible. O sea, pero ¿cómo se puede defender el indulto a unas personas del PSOE, por cierto, altos cargos, no son asesores, no, altos cargos en ese momento del Partido Socialista de Andalucía? ¿Cómo se puede defender eso? Que hayan malversado casi 700 millones de euros. O sea, es que no se puede defender. O sea, entonces, el coste, yo espero y deseo que va a ser gordo si finalmente se produce ese indulto y, desde luego, le dan gasolina y espero que sepan aprovecharla los partidos de la derecha, Partido Popular y Vox me refiero, claro. Yo le voy a llevar un poco la contraria a mi compañero. Bueno. Yo creo que no, que en absoluto le va a pasar factura por cuanto ya hemos visto en esta legislatura que los escándalos se solapan. Hemos visto el indulto a los sediciosos del Procés. Hemos visto el indulto a la secuestradora María Sevilla.
Hemos visto ahora, o vamos a ver previsiblemente, el indulto al señor Griñán. Yo creo que lo único que va a pasar factura a un país que sociológicamente es de izquierdas y sociológicamente está inmerso en lo que Quintana Paz llama el so state of mind, es decir, en un país lo único que le va a pasar factura al PSOE electoralmente es la gestión económica. Y cuando los ciudadanos empiezan a percibir, que ya lo están empezando a percibir y así se expresan las encuestas, cuando los ciudadanos empiecen a percibir en su bolsillo la mala gestión del gobierno será cuando vayan a las urnas. Si no, siempre seguirá funcionando el rodillo mediático. Yo creo que el caso del indulto a Griñán, como el caso de los indultos a los golpistas, quedará dentro de un año fuera ya de la memoria colectiva. Sí. Desde luego, por concluir, yo creo que la economía es lo fundamental en España y es lo que hace cambiar de voto a las personas, ¿no? Y como dato, podemos decir que ahora mismo las personas, los españoles, se están endeudando sobremanera en comparación con datos de hace tan solo un año. Se están endeudando, pero no para irse de vacaciones, no para comprar una casa, no, se están endeudando para consumir los alimentos, para comer, para alimentarse. O sea, está creciendo el endeudamiento por consumo, que esto existe en España. Personas que tienen que pedir un préstamo, un crédito, pero no para irse de vacaciones, sino para poder comer. Para poder comer. O sea, esto es lo que está ocurriendo en España, más luego todos los datos negativos que supongo que a continuación trataremos. Hablaremos más tarde de estos temas económicos. Tenemos que hablar también de algo que no sé si pasará factura o no al Partido Socialista, pero es esa imagen internacional, esa pérdida de credibilidad de nuestro país fuera de nuestras fronteras. Ya saben, esa crisis con Marruecos, esa pérdida de peso respecto a las relaciones con otras potencias como puede ser Estados Unidos, pero es que ahora hasta Ucrania, ese país del que nuestro país ha declarado le ha declarado un apoyo firme, pues ahora ha perdido credibilidad por parte de Ucrania. Desde Ucrania, desde el gobierno de Zelensky, dicen que se muestran decepcionados por esa pérdida, esa falta de envío de armamento pesado al país ucraniano. Mientras que otras potencias, como es el caso de Berlín o de Francia, sí que han enviado tanques, carros de combate, nuestro país se ha limitado a enviar material ligero. España se había comprometido a enviar esos tanques Leopard, ustedes lo recordarán, pero en el último momento Margarita Robles decidió que no se iba a llevar a cabo porque no tenían las condiciones necesarias para ello. ¿Qué es lo que dicen desde el gobierno de Zelensky? Pues algunos de sus asesores más conocidos ya hasta bromean con la falta de credibilidad por parte de España. Dicen que incluso hasta Portugal, que es un país más pequeño que nosotros, tiene más palabra y se ha comprometido más en la lucha contra Rusia que nuestro país. No sé qué os parece a vosotros. El Partido Popular ya ha pedido explicaciones al Gobierno respecto a este asunto. No sé si creéis que tiene trascendencia o que es una mera anécdota por parte Parece por lo pronto que en Ucrania ya empiezan a conocer a Pedro Sánchez y a los suyos, ¿no? Por cuanto es un gobierno pergeñado exclusivamente para la propaganda y que funciona exclusivamente en esos términos. A mí lo que me interesa o me interesaría saber es qué hay detrás de ese cambio de criterio. Es decir, si nosotros nos mostramos en su día tan prestos en la ayuda y en el envío de material armamentístico, ¿por qué ha habido ese cambio de criterio? Bueno, yo me barrunto que ante las votaciones tan decisivas que quedan todavía por producirse en el Congreso de los Diputados, al PSOE le interesa tener los parabienes de Unidas Podemos y de Esquerra, que son partidos de una tendencia y de una pulsión claramente prorrusa, bajo el paraguas o bajo el subterfugio del pacifismo, ¿no? Es decir, a mí, evidentemente, la presencia en la ecuación de Unidas Podemos y de los socios separatistas y comunistas del gobierno de Pedro Sánchez, pues me hace barruntar que evidentemente hay una voluntad de contentarlos. Concretamente, el gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado las importaciones procedentes de Rusia en un 43% desde que se inició la guerra en comparación con el año pasado. Un 43% más le compra a Putin el gobierno de Pedro Sánchez, pues eso, 43% más de importaciones. Luego, el dato este de 9%, es que solamente España compra 9% de gas a Rusia. Es mentira. Eso era un dato del año 2021. Actualmente, además de esas 43% de importaciones, también está el gas. El gas que ahora mismo, por culpa de los líos, de los jaleos internacionales de Pedro Sánchez con Argelia y con Marruecos, pues es que el gas estamos ahora mismo comprándole a Rusia casi un 30% de gas.
a Rusia, a la Rusia de Putin, esta que, bueno, pues Pedro Sánchez, y con razón, yo creo que tiene razón en ese sentido, ¿no? Pues carga contra el dictador Putin, ¿no? Dicho lo cual, yo a Zelensky le aconsejaría, que seguro que está viendo este programa, le aconsejaría que vaya pidiendo tickets, ¿no? Porque claro, él pide ayudas militares, pero claro, pues que aquí en España no han llegado ni las ayudas a Filomena, ¿os acordáis de Filomena? Pues todavía las ayudas no han llegado, las ayudas al volcán de Las Palmas, todavía no ha llegado tampoco, entonces que vaya pidiendo cita, que vaya pidiendo ticket de Zelensky, porque desde luego todo lo que promete Pedro Sánchez o no llega directamente o acaba llegando tarde, mal y arrastre, como por ejemplo el bono cultural, este bono cultural tan famoso, pues los estudiantes dicen que es, ¿no? Sí, bueno, en septiembre, y que es más fácil aprobar bachillerato que solicitar el bono cultural. Es decir, hay tanta burocracia que es dificilísimo conseguir ese bono cultural, con lo cual, Zelensky, de verdad, vete pidiendo turno. Marcos. No, quería comentar además que, relacionándolo con lo que comentamos antes del rodillo ideológico de la izquierda y demás, todavía el discurso oficial, no solo del gobierno, sino de sus satélites mediáticos y demás, es que aquí en España los amigos de Putin son la ultraderecha, ¿no? y demás, cuando los tiene sentados, a los tontos útiles del Kremlin los tiene sentados en el Consejo de Ministros desde el primer momento. Recordemos además que en su día Zelensky compareció en el Congreso de los Diputados vía telemática y creo que uno de los 3, 4, 5 diputados que no se levantó a aplaudir Santiago. Su intervención fue Enrique Santiago, el secretario del PCE y miembro del actual Consejo de Ministros. Y bueno, frente a la realidad, siempre propaganda por parte del Gobierno de España. Bueno, pues no se muevan porque nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta seguiremos hablando de este tema y de muchos temas económicos que nos preocupan a los españoles. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta a la redacción abierta del verano. Como anunciábamos antes, es momento de hablar de temas económicos. Lo hablábamos en esta mesa y es que ese aumento, ese crecimiento de la subida de los precios tiene derivadas. Una de ellas es que hoy en día muchas familias españolas no se tienen solo que endeudar, pues como tradicionalmente se hacía para comprar una casa, para comprar un coche, sino que también lo tienen que hacer para cosas tan cotidianas como ir a la compra. En el año 2022 las familias españolas se han visto obligadas a endeudarse 2 veces más que en el año 2020. Son datos que hemos conocido hoy, que publican algunos medios de comunicación. Y también es preocupante otra de estas consecuencias de la subida de los precios, cómo hemos encontrado más dificultades en el acceso, por ejemplo, a la vivienda. Hoy, tener las llaves de tu casa tarda 5 años más que lo hacía hace un año. Cada vez son más los españoles que no tienen más remedio que endeudarse para asumir un aumento desbocado de precios que acaba con sus ingresos y sus ahorros. Las familias siempre han necesitado dinero para hacer frente a gastos extraordinarios como la compra de una vivienda o de un coche, pero las cosas han cambiado y ya nada es como antes. Ahora los ciudadanos comienzan a necesitar dinero para sufragar los gastos de su vida cotidiana, como la compra de productos básicos en el supermercado. Es decir, las familias se ven obligadas a afrontar una financiación para primera necesidad, siendo además estos bienes los que más se están encareciendo. Una situación derivada evidentemente de la inflación ya estabilizada por encima del 10% y de una inflación subyacente por encima del 6%. Una alarmante pérdida de poder adquisitivo que complica cada vez más pagar la entrada de una hipoteca. Tener en la mano las llaves de una casa propia cada vez cuesta más esfuerzo y más tiempo, concretamente 5 años más. Es el tiempo que las familias se ven obligadas a ahorrar antes de convertirse en propietarios. Y atención, porque el alquiler tampoco es una alternativa confiable. Tras el bajón de las rentas en el confinamiento, los precios han retomado la senda alcista y se sitúan también en niveles históricos. Y es que este aumento de la demanda de préstamos, motivada por los apuros que sufren las familias para llegar a final de mes, coincide con una subida de los tipos de interés de los préstamos, especialmente a corto plazo. Y mientras que esta cruda realidad se impone, desde Podemos ponen sobre la mesa sus exigencias, y una de sus principales batallas es incluir una partida de 400 millones de euros en las cuentas públicas, con el fin de dar un cheque bebé de 100 euros mensuales a todas las mujeres. En definitiva, la situación es totalmente alarmante y sitúa a las familias al límite, que vuelven a vivir de prestado para conseguir llegar a final de mes.
Bueno, pues curioso este dato que les dábamos, esa exigencia, esa necesidad, mejor dicho, de las familias de tener que endeudarse pues para pagar la luz o para ir al supermercado. Una situación que a todas luces en el mes de julio la inflación ya se situaba en 2 dígitos, en el 10,8%, que no tiene pinta de revertirse, ¿verdad? Hombre, no hay ningún dato económico, o ningún experto, ningún organismo, ni tan siquiera el gobierno, que diga que la situación va a mejorar. Es decir, España actualmente es la única economía de toda la zona euro que actualmente no está a niveles previos a la pandemia, digamos, a niveles del año 2019. Es decir, mientras el resto de economías potentes, punteras de la Unión Europea están todas creciendo en positivo, España sigue por debajo de los niveles previos de la pandemia. Pero no solamente está este dato, podemos hablar también de los datos que aportaba el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y es que España pues, va a crecer como muchísimo pues un 2%, un 4% este año, y el año que viene pues crecerá un 2%. Es decir, va a ser de las economías que menos crezca de toda la Unión Europea, sobre todo el año que viene. Es decir, mientras que se estima que las economías van a crecer una media del 2,6%, y España como mucho crecerá un 2% en el próximo año. Con esto quiere decir que lo peor está por venir. O sea, que lo peor no es ahora, lo peor está por venir todavía. Podemos hablar de más indicadores, ¿no? El sector manufacturero pues, ya está reduciendo su actividad. Podemos hablar del mercado de trabajo, ¿no? De los trabajadores. Decíamos antes, julio ha sido el peor mes, julio, ¿no? Ha sido el peor mes de julio de toda la historia democrática. Es decir, nunca se había generado desempleo o tanto desempleo en un mes de julio. Ahora los fijos discontinuos, es decir, los que han encontrado trabajo momentáneamente, temporalmente en verano, se van a ver abocados al desempleo en términos prácticos. Es decir, van a ser personas que estén en términos prácticos, insisto, en desempleo. Bueno, hay que hablar de la inflación, ¿no? Dabais ese dato, 10,8%, pero podemos hablar también de la inflación subyacente, que es la que más preocupa, ¿no? La que elimina la volatilidad de los productos energéticos, la volatilidad que también originan los alimentos sin elaborar, es decir, de la volatilidad de la economía está en el 6,1%. O sea, y es un dato que nos dice realmente cuánto más pobres somos. Y nos dice efectivamente que somos mucho más pobres que hace tan solo un año, ¿no? Lo más probable es que terminemos este año, el último trimestre de este año, pues crezcamos 0, o sea, no en negativo de momento, pero sí que un 0%, y la recesión se estima, dicen los expertos, que podría venir, la recesión técnica, ¿no? Que son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, podría venir, empezaría a finales de este año, ¿no? A contar ese crecimiento negativo, y sobre todo vendría en el segundo trimestre del año que viene, ¿no? Que vamos a entrar en recesión, ni cotiza. O sea, ni cotiza. Máxime viendo, bueno, pues que Putin le está apretando las tuercas a Alemania. Estados Unidos entra en recesión técnica, Alemania yo creo que entrará, y España entrará en recesión técnica. Insisto, los datos de crecimiento económico tanto de este año como el año que viene son bastante dramáticos para España. Que España entre en recesión, yo es que casi lo puedo afirmar al 100%. Marcos, esto le da alas al PP, ¿no? Según tu tesis. No, evidentemente. Yo creo que Feijóo ha entendido, como entendió en su día Clinton, que es la economía estúpido que comentábamos antes. Pero yo creo que al final lo único que ha hecho la actual crisis energética es acelerar la ruptura de las costuras de un sistema que es insostenible, ¿no? Y hay muchos debates que llevamos posponiendo muchísimos años y que teníamos que haber abordado a tiempo, como es la insostenibilidad de las pensiones, la carencia de un plan de natalidad a nivel estatal. Yo, de hecho, celebro que desde Unidas Podemos se hayan ahora abonado a estas tesis y que estén dispuestos a implementar a nivel nacional un cheque bebé, aunque los 100 euros a mí a todas luces me parecen insuficientes. Y para pañales. Cuando menos insuficientes, evidentemente. Somos, como hablábamos antes, fuera de cámaras, de nuestra juventud, ¿no? Y somos precisamente la primera generación que va a vivir peor que sus padres, que va a tener un acceso mucho más difícil a una vivienda, a un coche, en definitiva, que va a ver truncadas sus esperanzas de conformar una familia como guste, ad hoc. Y en el fondo de la cuestión, fijaos, se daban a conocer hace una semana los datos del INE, ¿no? que por primera vez han mostrado que el primer semestre de 2022 ha sido, digamos, el peor en términos de natalidad, sí. Eso es, el peor desde que existe un registro histórico, el peor en términos de natalidad. Es decir, que yo creo que el problema de fondo es mucho más grave que el de una inflación disparada que estemos sufriendo y demás. Estamos en un sistema que actualmente no es sostenible y que convendría repensar. Y mucho más allá de medidas estéticas e insuficientes que por otro lado, me alegro que se empiecen a plantear desde determinados satélites de la izquierda. Y desde luego que estando en récord de recaudación, que es como está ahora mismo el gobierno, que
no hayan bajado la gran mayoría de los 16 impuestos que subieron el año pasado. Es decir, que subieron 16 impuestos y ahora mismo es que, estando, insisto, en récord de recaudación, es decir, ya han recaudado todo lo que prevían para este año y más, y más. Y es que no han deflactado el IRPF. Es que aquí hay dos modelos. El modelo en el que te exprimimos los bolsillos, que es el que aplica el gobierno de Pedro Sánchez, vía impuestos, vía directos e indirectos, te exprime los bolsillos y luego, bueno, te doy un bono cultural, una subvención de no sé qué historias, tal, no sé qué, luego al final no sirven para nada, porque 100 euros para tema de natalidad pues no sirve para nada, pero eso sí, claro, dices tú, bueno, pues que si cambia de gobierno igual me sacan esa subvención, entonces ya estás comprando votos. O sea, es que esto realmente, podemos decirlo así, es una compra de votos indirecta. Y luego está el otro modelo, que es el que aplica, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid, y es bajar impuestos, pedir ese deflactar el IRPF para que tenga más dinero, por tanto, los españoles en sus bolsillos, que lo usen para lo que quieran, no para lo que diga el gobierno, no, que lo usen para lo que quieran. Eso es el modelo liberal y yo creo que es el que funciona evidentemente, es el que está funcionando. Que aplican, por cierto, también otros países europeos, como es el caso de Irlanda. O Alemania. O Alemania, que está ahora mismo bajando en impuestos, creo recordar, casi 10.000 o más de 10.000 millones de euros en impuestos que va a recortar Alemania. Por cierto, Olaf Scholz, que no es un facha peligroso, es decir, es del mismo partido que Pedro Sánchez. Es decir, es que es lo lógico. Lo lógico en una situación de inflación absoluta, lo lógico en una situación en donde están en máximos de recaudación por culpa de esa inflación los gobiernos, las administraciones públicas, pues oye, lo lógico es que se bajen impuestos. Insisto, Olaf Scholz, del mismo partido que Pedro Sánchez. O sea, y está bajando impuestos. Entonces, es que es incomprensible, bueno, o es comprensible. España es un país sobreendeudado, España es un país que está a las puertas de unas elecciones, estamos ya en campaña electoral, y en campaña electoral siempre... Bueno, pues las políticas son expansivas, no restrictivas, ¿no? En términos de gasto público, claro. En el caso de Irlanda, por ejemplo, lo mencionábamos, con políticas menos intervencionistas, la riqueza per cápita, ese PIB per cápita, en los 2 últimos años ha subido en 12.000 euros, mientras que en España somos 960 euros más pobres que hace un año, con lo cual estas políticas no funcionan y hace falta replanteárselas, ¿no? Esas políticas más intervencionistas. España es la única economía en donde el PIB per cápita ha bajado. O sea, la única economía de la Unión Europea, de nuestro entorno, en donde ha bajado, o sea, 960 euros, ¿no? Per cápita. La única economía, conforme también, como decíamos antes, la única economía en donde no estamos a niveles previos de la pandemia. Y escuchamos a veces, no, es que España es la que más crece, es que España está saliendo de la crisis, es que España tiene unos buenos indicadores. Es que es mentira. Que es mentira, pero insisto, lo más importante también ya no solamente es el nivel macro, que también por supuesto es muy importante porque tiene su derivada a nivel micro, pero es que ¿qué les vamos a contar a nuestra audiencia? Es decir, si es que se tienen que endeudar, como decíamos antes, para ir a hacer la compra, si es que no pueden irse de vacaciones como tuvieron que cancelar muchos españoles las vacaciones que tenían predispuestas para este verano, o sea, es que la factura de la luz, la factura del gas, es que nos contentamos ahora con que haya bajado 10 euros la factura del gas, no, es que funciona el tope al gas, pero ¿qué funciona? Se han bajado 10 euros, o sea, que estamos pagando por las nubes la factura del gas todavía, es decir, es que son locuras o bestialidades, insisto. No se le pide al gobierno que acabe con la inflación porque es un fenómeno mundial. No se le pide al gobierno eso, que ahora genere empleo de la nada, ¿no? Que haga así con la varita mágica que genere empleo. Lo que se le pide es que no seamos los peores de todo nuestro entorno, lo que se le pide es que no seamos los peores de toda la OCDE en muchos aspectos, lo que se le pide, en fin, que seamos los mejores en algo, por favor. Claro. No, digo que decía Hugo que este aumento del gasto público responde en última instancia a que estamos entrando ya en campaña electoral. Sí, pero bueno, yo creo que también que no conocen otras recetas. Lo han demostrado los sucesivos gobiernos del Partido Socialista en la historia democrática española. Y en segundo lugar, que los ciudadanos por lo pronto no parecen querer escuchar otra cosa. Yo creo que evidentemente la realidad es tozuda. La realidad de la Unión Europea demuestra que son las políticas liberales las que traen mucha más prosperidad que las políticas intervencionistas, que las políticas socialistas, pero España sociológicamente no está dispuesta o no está todavía preparada para determinados discursos. Ahora mismo parece que quienes denunciamos la desproporcionalidad del gasto público en España, pues somos peligrosos ultraderechistas que queremos desmontar la sanidad y la educación, ¿no? Y por lo pronto yo creo que es un trabajo de muchos años, de mucha pedagogía, y que esa pedagogía ha de hacerse desde las administraciones, es lo que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso, y no solo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sino su predecesora, Esperanza Aguirre, su predecesora ideológica. Logró cambiar la inercia de una comunidad que otrora era, también históricamente había sido muy socialista. Lo está consiguiendo poco a poco Juanma Moreno en Andalucía, es decir, que los andaluces poco a poco, conforme han ido, digamos, experimentando sus propias carnes, cómo había determinadas políticas que les traían más prosperidad, pues han decidido apostar por ellas. Espero que los
españoles en lo sucesivo hayan aprendido la lección y no caigan ya no sé por cuántas veces en la misma trampa. Bueno, complicado, pero bueno, sí, veremos, seguiremos hablando de este tema y de otros muchos temas económicos a la vuelta de publicidad, no se muevan. Hoy estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Seguimos hablando de temas económicos. Lo mencionabas antes, Marcos, esos datos que publicaba el INE respecto al índice de natalidad del primer semestre del año 2022. Lo cierto es que los niños que nacieron durante estos 6 meses son los mínimos desde que se tienen registros, desde el año 1941. Una situación que lleva produciéndose desde el año 2008, desde esa gran crisis económica, y que debido a la crisis del coronavirus y a la situación de incertidumbre económica no hay indicios de que vaya a mejorar. Un total de 159.705 niños han nacido en España en el primer semestre de 2022. Según los datos que este miércoles ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa casi 1 millar menos de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2021 y supone un descenso de la natalidad en el país hasta mínimos históricos. Se trata del 8º año consecutivo que el INE contabiliza un descenso en esta materia durante los primeros 6 meses del año. En junio de 2022 esta cifra se ha reducido en más de 45.000, convirtiendo al primer semestre de este último año en el que menos nacimientos se han registrado en España desde que se tienen datos en esta materia en 1941. Por otro lado, el INE ha dado a conocer que un total de 275.872 personas han fallecido en España hasta el 25 de julio de este año, 13.317 personas más que en la misma semana de 2021. Esta cifra de fallecidos también es superior a la registrada en la semana 30 del año 2019 y del año 2018. Bueno, pues un tema que preocupa sobre todo de cara a esas pensiones. Está claro que hay un factor económico detrás de la caída de la natalidad. Esa incertidumbre económica, esa subida del paro, pues lleva a muchas personas a plantearse, a retrasar, mejor dicho, el hecho de tener un hijo, pero hay algunos analistas que apuntan, no sé qué os parece a vosotros, que también hay un factor cultural. Hay un factor cultural, hay un factor político, por cuanto nuestra clase política actual reconoce el problema, pero digamos propone como solución la promoción de la inmigración entrante en vez de promover la natalidad. Y luego evidentemente hay un problema de valores y de referentes, por cuanto no se valora ya el sacrificio, la entrega, valores otrora muy destacados, ¿no? Y luego evidentemente está la cuestión económica, que no es en absoluto despreciable. Somos la generación con unas condiciones de vida por primera vez que peor a la de sus padres. Y por primera vez había otro dato del INE muy significativo, que es que por primera vez las mujeres de 40 años están teniendo más hijos que las de 25, ¿no? O sea que por una parte, evidentemente, esto viene a demostrar que ese problema existe, pero como digo, hay factores económicos, hay factores políticos y hay factores evidentemente culturales. Yo creo que los problemas económicos son los más abundantes a día de hoy, es decir, si no se pueden ir a hacer la compra prácticamente, ¿cómo se va a poder tener un hijo, ¿no? O sea, es muy difícil. Decía Huerta Soto, un profesor de la Universidad Carlos III, una de estas, que la seguridad social no es ni segura ni social, y las cosas como son. Se está viendo, ¿no?, que tiene un déficit absoluto. O sea, conocíamos hace unos días que la seguridad social acumula un 100,8% más de déficit desde que llegó Pedro Sánchez al poder, lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces, lo que tenemos que entender es que, como decía, no es segura que se mantenga en el tiempo y que podamos sostener, digamos, ante esta baja natalidad, por supuesto, sostener esas pensiones. Entonces, a ver cuándo nos damos cuenta de una vez y por todas que tenemos que hacer un cambio de base, un cambio de fondo de lo que viene siendo la seguridad social. Es que quizás tengamos que combinar los planes de pensiones públicos con los privados. O sea, que quizás tengamos que hacer, insisto, ir al fondo del asunto.
O sea, pero hay que decir claramente que no es segura que sigamos teniendo la seguridad social tal y como la conocemos a día de hoy. Que no es segura que nadie se ha atrevido a abrir ese melón. Claro, ni se van a atrever. Bueno, ni se van a atrever. Están atacando contra un nicho demográfico muy importante. Pero creo que somos conscientes, los tres estamos aquí, que nuestras pensiones peligran en el futuro. Cuando nos jubilemos, peligran, a no ser que, insisto, cambien este plan. Pero la seguridad social no es actualmente ni segura ni nada. Es decir, hay que cambiar las cosas y, desde luego, yo creo que todo proviene, bueno, pues hablan de esa mochila austríaca, etcétera. Hay muchas medidas que se pueden aplicar, y es eso, combinar pensiones públicas con esas pensiones privadas. Pero claro, desde el primer momento en el que, si tienes un plan de ahorros, pues el gobierno te imprime a impuestos, ¿cómo vas a ahorrar? ¿Cómo vas a tener una pensión privada? Entonces, insisto, hay que cambiar esa concepción, y desde luego yo creo que lo fundamental, además de un cambio cultural que yo creo que es evidente, no solamente en términos de natalidad, sino que en muchas otras cuestiones, pues yo creo que lo que más dificulta, digamos, ese acceso a la natalidad, pues es la situación económica. O sea, yo ahora mismo, a día de hoy, soy muy joven, ¿no? Pero a día de hoy no podía tener un hijo, pero es que ni por chiste, sinceramente. Hay países más conservadores europeos, como es el caso de Polonia, de Hungría, que dan ayudas, que están muy en esa línea de fomentar la natalidad. ¿Copiaríais esas ideas aquí en España? ¿Creéis que son necesarias? Absolutamente. Absolutamente. Es que la carencia de un plan de natalidad a estas alturas no se entiende. O sea, porque además yo creo que tendría bastante buen predicamento entre el electorado de izquierdas y derechas. Es un problema transversal ante el cual cualquier persona, incluso los promotores del aborto, no creo que tuvieran excesivo problema en que existieran ciertas ayudas para la natalidad, por cuanto quienes promulgan estas ideas luego en público son quienes en privado son las primeras en parir, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que el verdadero problema es el que comentaba antes Hugo, ¿no? Que hay un modelo de pensiones que es insostenible, y no hay ni a izquierdas ni a derechas un discurso alternativo mínimamente propositivo. Es que no hay nada. Nadie se atreve a abrir ese melón, y todos sabemos por qué es. Hay un sector poblacional muy relevante al cual nadie quiere atemorizar. Entonces nadie se atreve desde la clase política a plantear este debate. Si acaso no lo hacemos desde la sociedad civil o desde determinados medios de comunicación, yo creo que no se va a terminar por abordar. No, vamos, es que efectivamente, como decía Marcos, es que sería muy difícil decirle a la gente: mira, es que vuestras pensiones están en peligro. O sea, este discurso no vende, y esta es la realidad. Es decir, es que no hay una hucha diferente de seguridad social. Es que eso es una mentira con la copa de un pino que la gente sigue creyendo. Lo que hay efectivamente es una hucha común, en donde una parte pues va destinada a la seguridad social. Pero eso sí, en cuanto hay algún tipo de problema, van los políticos, los del gobierno, y cogen pasta de esa seguridad social. De ahí el déficit que hablábamos antes. Es decir, entonces, es que no hay una hucha ahí diferente a todo lo demás, y que no, o sea, es la misma historia, es toda la misma hucha. Lo que pasa es que hay una parte diferenciada para la seguridad social, con lo cual peligran las pensiones. Estamos en un país sobreendeudado que se llama España, estamos en una deuda ya del 120%, del casi 120% si sumamos todas las administraciones públicas. Es decir, es una locura de deuda, que eso va a implicar que el día de mañana tengamos que subir todavía más los impuestos. Es que es lo que decíamos antes, es que la situación no es que esté mal ahora mismo y que luego vaya mejorando, o recortar el gasto público, pero aún recortando el gasto público aún habría incluso que subir los impuestos. O sea, si se quiere sostener eso, y las cosas y es una persona partidaria de bajar impuestos, pero es que nos hemos sobreendeudado absolutamente. O sea, nos hemos sobreendeudado. Entonces, a diferencia de otros muchos países que en el momento en el que se podían haber hecho los deberes, Alemania, Holanda, etcétera, pues cuando había margen de maniobra, hicieron los deberes, recortaron el gasto público. Es que a día de hoy la base que conforman ya los futuros presupuestos del año que viene, generales del año que viene, es que aumentan el gasto público. Es que no recortemos el gasto público, es que lo estamos aumentando. O sea, estamos aumentando el gasto público en un momento de inflación, en un momento de sobreendeudamiento, como decíamos antes, un momento en donde la economía va de mal en peor. Entonces, efectivamente, hay que recortar el gasto público, y va a haber que tomar medidas que no van a ser bonitas de cara a la opinión pública. Y claro, luego las aplicará el futuro gobierno, que previsiblemente, según las encuestas, será del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, y van a ser Lucifer. O sea, entonces, todo lo que nos salieron a la calle los sindicatos ahora con Pedro Sánchez, pues están comprados con subvenciones, pues saldrán con Feijóo. O sea, vamos a tener sindicatos hasta en la sopa. O sea, estoy completamente convencido. O sea, entonces, cuando el PP tenga que aplicar medidas para sortear pues este despilfarro absoluto que nos hemos visto sometidos, ¿no?, con Pedro Sánchez, pues va a ser, insisto, Lucifer. Tendremos los sindicatos hasta en la sopa en el futuro gobierno, ¿no? Ya veréis. No sé si pensáis que este tema de la natalidad debería estar en la agenda del próximo gobierno de España. No, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es que debería estar ya, no del próximo, debería estar ya.
del actual gobierno de España, al menos que existiera un debate político, parlamentario, aunque bueno, ya sabemos que en el Congreso de los Diputados de un tiempo a esta parte llamar lo que ahí se produce debate es ser muy generoso, ser excesivamente generoso. Por eso yo creo que es sobre todo la sociedad civil, son sobre todo los medios de comunicación los que deben empezar a plantear este tema para que los políticos por primera vez se lo empiecen a tomar en serio. Es inexcusable ya que no exista un plan de natalidad a nivel nacional. Y a nivel autonómico, más allá del de la Comunidad de Madrid, yo no conozco ningún otro concierto que está funcionando, que es muy bueno, por cierto, la Comunidad de Madrid es el día. Puede ser más ambicioso. Sí, pero bueno, y desde luego es que es mentira también, es que aplica un plan de natalidad y ¿qué hace la izquierda? Pues mentir sobre ese plan de natalidad. Es que se está dando dinero a las grandes rentas, las rentas con pasta. Bueno, realmente, es decir, el 95% fueron a rentas de menos de 20.000 euros. Es decir, entonces, oye, pues si consiguieran que son ricos una persona que gana 20.000 euros al año, pues oye, en mi pueblo son pobres, o sea, son de clase media en todo caso. Pero bueno, o sea, entonces se aplica un plan de natalidad y ¿qué hace la izquierda? Mentir sobre ese plan de natalidad. Bueno, pero yo entiendo que la izquierda, digamos, que tenga más problemas a la hora de defender abiertamente un plan de natalidad, ¿no? Por cuanto, digamos que supondría apoyar ciertos postulados que están en las antípodas ideológicas de lo que representa ahora mismo la izquierda, ¿no? Por ejemplo, está demostrado que a mayor estabilidad matrimonial, por ejemplo, es decir, que a mayor número de matrimonios, mayor número de natalidad, por cuanto a la estabilidad, evidentemente, es lo que termina propiciando que se tengan hijos. Entonces, el hecho de apoyar, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? O el hecho de no promocionar, al menos de una manera tan abierta, gratuita, universal, el aborto. Es decir, la izquierda entiendo que pueda tener ciertas contradicciones con muchos de sus discursos ideológicos el hecho de entrar a elaborar un plan de natalidad, o podría elaborarlo pero cabalgando contradicciones, ¿no? como dicen los dirigentes de Unidas Podemos, pero lo que me parece inexcusable es que la derecha a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel autonómico y demás no tenga un discurso al respecto, más allá del que ha enarbolado en la Comunidad de Madrid, bastante acertadamente además Isabel Díaz Ayuso, y del que profesa ahora mismo a nivel nacional Vox, aunque un poco con la brocha gorda, ¿no? Es cierto que ha planteado la creación de un Ministerio de Familia, por ejemplo, pero todavía, te quiero decir que estamos todavía por conocer cuáles son muchas de sus propuestas. Parece que les gusta mucho la Hungría de Víctor Orbán, que por otro lado me parece un buen referente al menos en esta materia. Mencionabas, Hugo, a los sindicatos. No sé si pensáis que a la vuelta de vacaciones, cuando ya se vaya todo el turismo y nos enfrentemos a esa realidad de subida de los precios, de previsible aumento del paro, si va a haber manifestaciones activas por parte de... No rotundo, y no hace falta elaborar más, ¿no? Primero tiene que volver de vacaciones los sindicatos, ¿no? Que decía Pepe Álvarez, el UGT. Que nos lo merecíamos. Nos lo merecemos, o sea, vamos, nos lo mereceremos nosotros, los que estamos aquí en esta mesa, pero desde luego los sindicatos, ¿qué narices han hecho? Que no han salido a la calle. Que la ultraderecha no quiere que disfrutemos del verano, ¿no? Y demás, ese era un poco su discurso. A ver si llegan de vacaciones, que eso es la primera derivada, ¿no? Si llegan, y una vez que lleguen, pues vamos, yo entiendo que si hasta ahora no ha habido manifestaciones, lo que pasa que, insisto, es que la situación económica, y de verdad, no es por ser pesimista, no es que lo diga yo, la situación económica va a ser netamente mala después de este verano. Entonces, yo entiendo que de alguna forma es que estarán abocados a convocar alguna manifestación que sea de cara al escaparate, o sea, aunque no se la crean. Porque, claro, evidentemente, ¿qué le vamos a pedir a UGT y Comisiones Obreras, que son dos sindicatos afines absolutamente al gobierno que nos gobierna, valga la redundancia? Pero al menos es que de cara al escaparate, bueno, sí, pero ideológicamente son afines. También. Es que los dos sindicatos mayoritarios de España son de izquierda, son afines. O sea, es que ¿cuánto le arrienda las ganancias? Pues ya está. Entonces, pero yo insisto, o sea, yo creo que de cara al escaparate al menos, oye, alguna manifestación que sea, hay un pueblo escondido de España, convocarán. Espero pensar, vamos. No, mira, decía al respecto el filósofo Félix Ovejero, decía en 2020, decía que menos mal que la pandemia nos tocó con un gobierno de izquierdas, pero no porque hubiera gestionado mejor que un gobierno de derechas, sino porque hubieran ardido las calles si hubiera habido un gobierno de derechas durante la pandemia. Imaginaos después, 2 años después, con todo lo que ha sucedido, con todas las cosas que hemos tenido que tragar y demás, ¿cuántas veces habrían salido a la calle los sindicatos con un gobierno no de Pablo Casado, de Alberto Núñez Feijóo, fuera de quien fuera, que no fuera de la cuerda ideológica de la izquierda? No han salido en 3 años de legislatura, con todo lo que hemos vivido,
digamos, el empobrecimiento tan claro de la clase trabajadora española, pues, previsiblemente no espero que vayan a salir en el año que resta de legislatura, sobre todo por cuanto no solo son afines ideológicamente, sino que están perfectamente regados, apesebrados y bien comidos, ¿no? Lo único que se le pide a los sindicatos es que sean conscientes de la realidad económica que existe. O sea, yo creo que, sinceramente, y lo dice un liberal, ¿no? Es decir, que haya sindicatos, asociaciones, por tanto, de trabajadores, yo creo que es importante, ¿no? Está muy bien. O sea, yo no estoy, por supuesto, en contra de los sindicatos, de cualquier asociación voluntaria que se genere. Lo que sí, insisto, que le pido es que sean bueno, pues ya no que sean liberales o socialdemócratas o socialistas o lo que sean, lo único que le pido es que sean conscientes de la realidad. Y es que, sinceramente, yo creo que la realidad económica, que la realidad en general no es ni de izquierdas ni de derechas. Los datos son los que son. Es decir, los datos no se pueden cambiar, tergiversar. Si estamos hablando de que España, pues eso, a nivel de nuestro entorno, a nivel mundial de la OCDE, pues es uno de los países peor parados, pues son datos. O sea, son datos que esto no son ni de izquierdas ni de derechas, son datos objetivos. Los sindicatos hace tiempo que dejaron, evidentemente, de ser una estructura para la defensa de la clase trabajadora. Por eso yo no tendría ningún problema con que el futuro ejecutivo metiera mano ahí, al menos recortara generosamente la cantidad de subsidios y de subvenciones que reciben. Pero, al fin y al cabo, el problema con los sindicatos es que al futuro gobierno del Partido Popular tampoco le va a convenir tenerlos en contra. Es decir, todos sabemos que queda un año y pico para que vuelvan a tomar las calles, para que vuelvan además muy prestos y con muchas ganas a manifestarse por donde haga falta, pero no veo en el Partido Popular la voluntad de enemistarse con ellos, por lo pronto, por lo visto por Alberto Núñez Feijóo. Es que no es una cuestión tampoco de enemistarse. Es decir, no, el problema es que les tiene miedo. No, ni tan siquiera es una cuestión de eso, es una cuestión de ser conscientes de la realidad. Es decir, y quizás pero lo son. hay una partida presupuestaria pues realmente importante para los sindicatos cuando debieran yo creo que de sufragarse, ¿no? de vivir a costa de las subvenciones que le dan sus propios afiliados. Que creo que es lo lógico. O sea, si yo monto una ONG, monto un sindicato, monto lo que sea, lo suyo, lo lógico, lo coherente sería que se financiaran a base eso de las subvenciones de sus afiliados, o sea, de las cuotas de sus afiliados. O sea, que es lo lógico, insisto. Pero bueno, oye, pero no es cuestión de enemistarse. Yo no tengo nada en contra de UGT Comisiones Obreras, desde luego. Es decir, yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo, no tengo nada en contra de ellos, por supuesto. No, el problema es que la clase política tenga problemas a la hora de recortar un gasto que a todas luces es excesivo por el hecho de que vayan a salir a la calle a manifestarse contra ellos. Ese es el problema. Porque los sindicatos, como decía, ya no son evidentemente representantes de los trabajadores, sino que se han convertido en un tentáculo más del poder de turno. Es decir, que en el momento en el que el Partido Popular esté dispuesto a mantener todas esas generosas subvenciones, todas esas generosas cuantías que reciben anualmente UGT y Comisiones Obreras, los tendrá perfectamente contentos. Yo digo que un gobierno sensato, liberal como el que predicas tú, que quiere recortar el gasto público, tendrá necesariamente que enemistarse con los sindicatos, por cuanto todos hemos percibido a lo largo de esta legislatura han estado recibiendo unas cuantías de dinero absolutamente abusivas para estar perfectamente callados cuando tenían que haber salido a defender a la clase trabajadora. Os tengo que cortar aquí porque tenemos que seguir hablando de más temas económicos y en este caso de la constructora Dragados, que ha sido seleccionada para realizar la obra de trasvase entre la presa de la Colada y de Sierra Bollera, en el norte de la provincia de Córdoba. El embalse de Sierra Bollera, del que depende el abastecimiento de una población aproximada de 80.000 habitantes del Valle de los Pedroches y el Guadiato principalmente, se encuentra en una situación muy crítica, con apenas un 12% de las reservas. Esta obra, valorada en 4,1 millones de euros, se ejecutará en un plazo aproximado de 4 meses. Bueno, y con esta noticia nos despedimos. Hemos hablado de muchos temas económicos, de muchos temas políticos. Os pido un pequeño titular para el que será este curso político que arranca hoy, 22 de agosto. Va a ser un curso político muy movidito. Estamos ya pendientes de las futuras elecciones municipales y autonómicas. Veremos qué nos depara. Pero desde luego yo creo que la clave y lo que más va a dar de qué hablar va a ser el indulto. Creo que se va a celebrar. Marcos. Estamos en los estertores del sanchismo. Son perfectamente conscientes de que les queda un año y por lo tanto van a acelerar todo el proceso de aprobación de leyes ideológicas y de indultos, de todas las medidas que vayan en la dirección de beneficiar a los suyos. Bueno, pues veremos a ver lo que da de sí los próximos meses, cuáles son esos movimientos del Gobierno. Aquí se lo vamos a contar, ya lo saben, vamos a acompañarles durante esta semana y lo que queda de curso. Les esperamos mañana a la misma hora aquí en El Toro Televisión, a las 10:30. Muchas gracias por acompañarnos.